El antepenúltimo mohicano. Muy buenas noches, feliz Halloween, porque este programa originalmente se está emitiendo la misma noche de brujas de 2024, y si lo están escuchando en otro momento, igualdad, feliz Halloween, porque cualquier noche es buena para pasar una noche infernal y pesadillesca, y en este caso llena de sangre, de rojo intenso, porque tenemos un programa de nuevo sobre Giallo. Vamos primero a presentar a los cómplices del asesinato que vamos a perpetrar esta noche. Vamos a empezar por Erika Couto. Bienvenida, Erika. Hola, ¿qué tal? Yo ya traigo los cuchillos afilados, ¿eh? Así que cuando me digáis, yo asisto a la primera cuchillada que se ponga por delante. O el hacha, ya son las preferencias de cada uno. Erika, que es el tercer podcast al que viene, por tercer año consecutivo, siempre se apunta a los especiales de Halloween y además siempre viene cuando hablamos de Giallo y de terror italiano, o sea que yo creo que para el siguiente podcast te vamos a invitar a hacer algo de comedia romántica, por variar un poco. Yo encantada, no sé, del Giallo sé poco, de comedia romántica todavía menos, pero yo lo que me digáis, yo hago los deberes y ya está, o sea que sí, me apunto. Sí, bueno, no sé si se ha buscado o no, pero es verdad que siempre te terminamos llamando para Giallo. ¿Tú eso lo tenías en mente, Forte, o ha sido bueno? José Luis Forte, bienvenido. Un programa más, porque tú estás siempre aquí, o sea que... Sí, a ver, yo sí lo sabía porque ha estado en el de Fulci, estuvo en el de Lucio Fulci, ¿y cuál fue y el otro fue también otra, que no me acuerdo. Ah, la de... El año pasado... El Profondo Rosso. Profondo Rosso, que la emparejamos con La Casa de las Ventanas que Ríen, de Pupi Abati. Bueno, pues el año que viene, de los especiales de terror, pues para otro. A ver, el de Stevenson podría haber estado ya perfectamente también. O sea, lo que pasa yo creo que estaba Lourdes, entonces vamos repartiéndonos. Para el siguiente Erika, si no... Pasa que no sé que a Erika el Giallo sí que le gusta, ¿no? Sí, me gusta, pero a ver, soy neófita total y he visto algunas películas, punto, o sea, no soy experta, no sé nada. Bueno, algunas... Nada, para la siguiente comedia romántica. Pero más que yo. La metemos en otro terreno diferente. Porque a mí el Giallo siempre me ha dado un poquillo de repelús, de tanta cuchilla ahí, desagradable, ¿no? Bueno, pues hoy venimos a hablar de Giallo, como ya vamos adelantando. De Giallo, bueno, por si creo que no hace falta que lo aclare, pero por si acaso tenemos algún escuchante despistado, es decir, que el Giallo es como se llama a una rama del terror italiano que consiste en historias con crimen y con asesinos, normalmente con asesinos en serie, que suelen llevar de por medio de una investigación, aunque no necesariamente, como vamos a ver en este caso. Y hoy el programa, más en concreto, lo vamos a centrar, digamos, en el Giallo tardío, porque la edad dorada del Giallo pues sería la de aquel programa que hicimos hace un año, nosotros tres justamente, es decir, principios de los 70, principios mediados de los 70, que es cuando el género entra en su máximo esplendor, porque el terror italiano, lo contamos hace 2 programas, de hecho, hablando de Mario Bava, tiene varias fases. Empieza con el terror gótico, luego da el salto al Giallo a principios de los 70, a finales de los 60 ya estaba dando algunas manifestaciones, y luego pues poco a poco fue la fórmula, como siempre pasa con los géneros, fue agotándose. Entonces hoy nos estamos situando en un momento en el que el Giallo ya lo que estaba era dando sus últimos coletazos. Bueno, en concreto vamos a hablar de 3 películas que son representantes de esta época tardía del Giallo, empezando por la más antigua, que sería Fenómena, de Dario Argento, de 1985. Deliria o Aquarius, el nombre cambia, la verdad es que no sé cuál es el oficial, de Michele Soavi, del 87, y ya damos un salto bastante grande hacia el síndrome de Stendhal, que es de 1996. Esta última ya era una época en la que el Giallo pues estaba desapareciendo, porque ya en los años 90 entró en declive total, y salvo Argento, que alguna cosilla más ha ido haciendo porque él es Argento y se lo podía permitir, el resto de directores pues fueron quedándose por el camino. De hecho, traemos aquí un director, Dario Argento, no hace falta que lo presente mucho, creo yo, pero traemos un director que es Michele Soavi, que podría haber sido un gran continuador del Giallo y un gran heredero. De hecho, Soavi fue asistente de dirección de Argento en varias películas, entre ellas Fenómeno, que le empezó a dar aires nuevos al Giallo, y que sobre todo lo que es el terror, la mezcla de Giallo, el láser gótico,
la llevó a una apoteosis con Mi novia un zombie, o De la muerte del amor en italiano, que es, yo creo que el gran canto de cisne de este fantaterror italiano. Y es una pena porque Michele Soavi al final solo hizo 4 películas de terror, y luego, en cuanto el género pasó de moda, pues lo pusieron a hacer cualquier cosa, y es un director que podía haber sido mucho más de lo que fue si se lo hubiera permitido la industria. Entonces eso, nos vamos a situar con 3 cintas que, digamos, son representativas de por dónde iban los tiros en este último giallo. Es decir, qué podían los directores hacer con un modelo que ya estaba agotado y al que empezaron, pues, a ensayar con cuestiones que tienen que ver sobre todo con el exceso, con dejar de tomarse en serio, bueno, el giallo nunca se tomó mucho en serio a sí mismo, la verdad, pero menos todavía en serio, jugar estirar lo máximo posible los límites de la credibilidad o traspasarlos directamente, jugar con el delirio, con lo absurdo, con lo inconexo, con lo incoherente, que yo creo que eso, sobre todo Argento, la parte final de su carrera, yo creo que a partir de Fenómena precisamente fue su apuesta estética, ¿no? Y también, pues, es muy sintomático que traemos hoy 3 películas que son giallos, pero ya van tirando más hacia lo que sería el slasher, ¿no? Hacia ese género del acuchillamiento, de la muerte en serie, del body count, de la escena gore explícita, que los italianos, pues, explotaron como último recurso, ya antes de que el género se le agotara por completo. De hecho, el fenómeno que ocurre sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, que los italianos ya explotan el slasher y el gore como la última carta que juegan, a la vez que lo hacen los americanos también. Entonces voy a pedirle a nuestros 2 cómplices de asesinato que me vayan contando un poco opiniones de estas 3 películas puestas en común, temáticas, aspectos comunes. ¿Por quién empezamos? Pues yo voy a decir, no, empieza José Luis. Sí, no. Te estaba señalando. No, venga, Erika, empieza tú. A ver qué te han parecido las películas. A ver, no sé. Claro, me ponéis ahora en el aprieto de tener que romper el hielo con las 3 películas. Bueno, puedo empezar comentando de estas 3 cuáles son mis favoritas, cuáles me han llegado más y con cuáles he tenido, digamos, más problemas. Fenómena y Deliria son mis 2 favoritas, son las que he disfrutado más, las que creo que son más coherentes, más redondas, que mantienen una línea argumental y estética, como digo, más coherente. Y sin embargo, el síndrome de Stendhal sí que a pesar de que le he encontrado muchos puntos interesantes para comentar, me ha costado más. Creo que a nivel de tiempos es más desestructurada, se introduce quizás más el melodrama. Me ha parecido también incluso en Fenómena que ese elemento más melodramático de contar la historia personal o familiar como parte de la historia de los personajes está más presente, allí donde quizás en un giallo más canónico de los 70 ese contar la historia de los personajes se hace a través de los digamos a través de las imágenes más que a través de un discurso directo de los personajes, ¿no? Creo que aquí se aprecia ya también un cambio hacia una manera de contar distinta en el giallo, ¿no? ¿Qué más? Por otra parte, sí que siguen presentes algunos elementos que creo que son característicos del subgénero, de este subgénero tal y como se cultiva en Italia, como es la teatralidad, digamos, ¿no? El aspecto que tiene que ver con un poco con la puesta en escena, con el juego de lo que es la realidad y la ficción, la percepción subjetiva, que es también como un elemento creo que esencial a la hora de construir el giallo italiano, quién observa, quién es observado. Creo que en estas 3 películas podemos analizarlas a través de eso, de la mirada de los distintos personajes, de lo que ven, de lo que no ven, de lo que quieren reconocer y demás. Y
bueno, un poco para cerrar no sé, este discurso que es total vosotros con vuestros puntos de vista, siguen siendo, creo yo, tres títulos que siguen siendo representativos de esa idea del pathos, ¿no? Del exceso de sensaciones, ¿no? Que es también como marca de la casa del giallo, ¿no? O sea que, un poco resumiendo, siguen presentes algunas de las que son las claves, creo yo, del giallo clásico, pero que están tomando una forma distinta. En algunos casos quizás se alarga, se ralentiza o se intensifica, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. He dicho algo que no sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero... Sí, claro, sí, básicamente a mí lo que has contado de las películas, el impacto que me han producido es el mismo, ¿no? Fenómena aparte, porque Fenómena, el amor que siento por Fenómena es algo que no tiene explicación lógica. Que he visto que le pasa a mucha gente con esta película, que es algo que me alegra mucho, ¿no? Porque es una película que a pesar de sus imperfecciones y que Argento tiene sus dos grandes obras maestras, que son Rojo Profundo y Suspiria, ¿no? Sin embargo, los amantes de Fenómena no somos pocos, o sea, y la preferimos por encima de todas las cosas, independientemente de que yo creo que es peor película que estas dos que he dicho. Sin embargo, es mi favorita, pero de lejos. O sea, hay como una especie de intentar explicar por qué a lo largo del programa, intentar dar alguna pincelada de por qué me parece tan increíble, ¿no? Pero centrándome más en lo que ha dicho Erika, me ha pasado lo mismo. Me ha llegado, bueno, Fenómena lo sabía, ¿no? Pero no había visto ni Aquarius Deliria de Soavi. Aunque claro, ya como soy tan fanático de la muerte del amor, ¿no? Erika sería nuestra película soñada de Dylan Dog, ¿no? Sí. La película que nunca se rodó para los que somos fan de Dylan Dog, la película de Dylan Dog es de la muerte del amor, ¿no? De alguna manera. Porque también lo escribió Tiziano Sclavi, pero aparte de eso, porque hay muchas concomitancias del protagonista, ¿no? Desde la ropa que lleva meramente al aspecto físico, ¿no? Que prácticamente, bueno, pues Dylan Dog ahí plantado, ¿no? Y entonces a Soavi le tengo mucho cariño, entonces viene Lidia, ya iba de entrada, digo, bueno, a ver, como no, o sea, tiene que ser un espanto absoluto para que no acabe de buen humor, pero por suerte además es que la película está muy bien, ¿no? Y quizá la más floja me ha parecido a la de Argento. A mí Argento todo el último Argento a mí no, la verdad es que no me gusta, pero bueno, como ha dicho Erika, tiene cosas muy interesantes y yo creo que además Miguel va a hacer comentarios que va a hacer que veamos, oye, te puede gustar o no, pero la película tiene puntos que yo creo son muy interesantes. Erika ya lo ha adelantado, ¿no? Hay cosas para comentar y yo creo que sí que las hay, independientemente de que pues nos guste más, nos guste menos. Lo comentamos también en el podcast pasado, Miguel, ¿no? Cuando hay genio y gente tan inteligente detrás de las películas, hasta en las que creemos peores, siempre va a haber cosas que, joder, es que esta gente, no sé, hay que ver, no sé, que merece la pena porque siempre te van a dar algún regalo, incluso en sus momentos más, que creemos a lo mejor más bajos, ¿no? Y bueno, lo que sí quería hacer una pregunta antes de seguir, pues claro, yo creo, a ver, sin ser, ya sabéis que yo de Giallo no soy muy entendido, ¿no? Pero a mí creo que tanto Stendhal como Deliria o Aquarius, ahora ya no decidimos a ver cómo la llamamos, ¿no? Porque si no la pobre, sí las veo más giallos canónicos, ¿no? Aunque falta presencia policial, creo, pero bueno, al fin y al cabo, asesinos con cuchillo y hachazo, y más tanto hay y escenas de delectación en estas actividades que más o menos se ven, aunque como son tardíos, no, ya se notan ciertas diferencias de alguna manera, ¿no? Sobre todo en la presencia policial, digamos. Pero yo creo que es fundamental que no haya toque fantástico. En los tres giallos canónicos de Dario Argento, Pájaro de la Pluma de Cristal, etcétera, no hay toque fantástico, todo es policial. Es policial solamente que es muy criminal y con delectación, ¿no? Y si Mujeres para el Asesino de Baba, creo que tampoco había toque, aquí ya la tengo más... No había toque tampoco que yo fantástico, recuerde, no. En cambio, para mí Fenómena, la diferencia es que teniendo cosas de giallo, porque creo que evidentemente las tiene, ¿no? Hay también como arma ese cuchillo, esa especie de cuchillo enorme, sí. Bastón cuchillo que arma el asesino, los hachazos, cosas típicas del giallo, pero no creo que sea un giallo per se, porque tiene un componente fantástico muy potente, que a mí personalmente, además ese componente fantástico en Fenómena, es que me resulta fascinante. Entonces, no sé, por aclarar un poco, quizás Fenómena, no sé si pensáis igual, yo no la veo yo no diría de entrada que es un giallo, que tiene componentes de giallo, sí, pero si tengo que decir giallos canónicos o giallos que no sean canónicos, que estén en el género, nunca diría
Fenómena, ¿no? O ya como al final, de alguna manera, pero la veo más cine fantástico. Lo que pasa es que con elementos ya porque está ahí Argento, ¿no? Pero, ¿qué os parece? Sí, no son para nada canónicas, yo creo. Yo creo que sobre todo Deliria quizás es la que más se aleja del modelo Giallo, ya se mete más en el láser y en la recreación en el asesinato, entre otras cosas porque aparte de que no hay investigación policial y digamos que una película más centrada en la presencia continua del asesino, es que no se nos oculta su identidad en ningún momento, sabemos desde el principio quién es. Y no hay investigación sino huida, o sea que yo creo que realmente Deliria un enlace con todas las de la ley que tiene algún que otro elemento de Giallo, pero no un Giallo canónico. Y luego Phenomena y Stendhal canónicos no son, desde luego, porque le faltan muchos de esos elementos, sobre todo porque el Giallo, incluso en su origen literario, tiene esa parte de investigación policial que bueno, en el síndrome de Stendhal está ahí un poco sui generis, y en Fenómena también realmente, pero como muy de pasada. Bueno, investigación policial e investigación en general, porque es verdad que en el Giallo muchas veces quien investiga no es la policía, sino algún implicado. Yo creo que sobre todo Fenómena tienes, si eso sí, una cosa que es muy Giallo, que es que llega un final en el que se te revela quién es el asesino y por qué mata. Y al final es completamente absurdo y no te sirve para explicarte casi nada. Eso sí. Y me encanta. Eso del Giallo. Son estas cositas que hacen que el Giallo, digamos, juegue mucho con el cabo suelto, con el no dejarlo todo atado y bien atado, sino que eso, que al final sabes quién es el asesino y te puede pillar más o menos por sorpresa, pero realmente importa poco. O sea, lo hacen como una especie de ritual de tenemos que decir quién es el asesino y por qué mata, pero luego vuelve a ver la película y dice, pero es que esto no explica nada. O sea, aquí hacen una cantidad de cosas. Y no importa, además, que no expliquen nada. Y Argento yo creo que le da un pasito más allá a la película porque no acaba con el desvelar el asesino, le da un pasito más allá en el sentido de distanciarse del modelo del Giallo, porque acaba con una escena que tú lo piensas y dices, ¿cómo es posible que el final de Fenómeno a mí me parezca tan emocionante cuando es una chica abrazando a un mono? Me parece ahí. A mí el final de Fenómeno me parece precioso. Yo no sé a vosotros. Mira, es que Fenómeno, es que me gusta todo. O sea, yo es un final adoro que en manos de otro director lo veis y te partes de la risa y dices, ¿pero qué está haciendo este tío? Se le ha ido la cabeza. Y sin embargo es un mono que aparece de una forma completamente absurda y a lo largo de la película. Pero Miguel, perdóname, es que acabamos de ver a ese mismo mono matando a cuchillas a un personaje, o sea, que es como, o sea, pero esto qué es. Y lo siguiente, el abrazo, ayuda mucho también la mirada de Jennifer Connelly, pero también cómo está hecho el plano. Hay credibilidad en el plano, hay credibilidad en ese momento, entonces le funciona, es increíble. Vemos un mono asesinando a una y lo siguiente, el mono acercándose ahí con penita y el otro la abraza, que el otro hace lo que dice que era chusco, pero le funciona, es increíble. No, eso iba a decir, o sea, justo lo que acaba de hacer el mono, que acaba de matar con un bisturí a la tipa y sin embargo, o sea, te da donde duele la escena, es increíble. Entonces, yo creo que es bonito que haya Argento hace como ese juego de decir, no, oye, aquí está mi final, que al final es reorientado un poco, digamos, lo que yo creo que empieza a hacer Argento con Fenómena y que hace en su filmografía posterior. Yo creo que el síndrome de Stendhal va un poco de esto, que es construir películas en base ya al absurdo, no diré la incoherencia porque creo que Fenómena y Stendhal son coherentes dentro de su supuesta incoherencia, por decirlo así, pero construirse en base al absurdo, al cabo suelto, al detalle que no lleva a ninguna parte. Es decir, por ejemplo, yéndonos a esta escena del final, la última víctima de Daria Nicolodi, que es el agente de su padre, es un tipo que aparece como supuesto rescate y ¡pum! Dura 5 segundos antes de que le corten la cabeza. El propio padre de Jennifer Connelly, que se adivina hay una relación paterno-filial que está frustrada y al final es un detalle que tampoco lleva a ninguna parte. El hecho de que aparezca un mono en la película que nos habíamos olvidado de él hace tiempo y parecía que la cosa iba a ir más por el tema de los insectos y que la salvan y resulta que de pronto aparece el mono y la salva, o sea, digamos que Argento, y tiene un meritazo esto enorme, mete una cantidad de elementos absurdos que digamos que no te prepara, porque el terror cuando mete cosas que aparentemente absurdas, digamos que te las prepara muy bien, te va conduciendo de una manera que tú poco a poco estires los límites de tu credibilidad y aceptes eso. Argento no, Argento suelta las cosas sin ningún tipo de anestesia, o sea, de pronto
llega Jennifer Connelly y dice que puede hablar con los insectos. Bien, de pronto aparece Donald Pleasence, que tiene un mono en su casa, que es un mono... El mono a medio. Y Inga, ¿no? Bien, pues también. Inga. Aparece un niño deforme, pues, bueno, pues bien, también, o sea, es todo así. Y digamos que Argento, esto lo marca más en esta película, ¿no? Como que todo lo que ocurre de una forma absurda, pero consigue que le funcione. Y de hecho yo creo que es un punto en común que tienen las tres películas, ¿no? Que, digamos, hay algún elemento que desestructura las cosas, que hace que lo que podría ser estable, lo que podría ser tener una lógica racional y tal, no la tenga. En el caso de Fenómena, yo creo que Argento lo señala ya desde los primeros compases de la película, que es cuando vemos a la chica que asesina al principio, que por cierto era la otra hija de Argento, Sí, ¿no? Fiore Argento. Fiore Argento. Que dices tú, vaya padre. Sí, hombre, es que además a Argento me parece que la ha torturado y ya la ha matado un montón de veces. A Sargento también, pero bueno, a Sargento por lo menos también ha hecho sus cosas, también ella tortura y... Bueno, sí, es verdad, el síndrome pega fuerte. Pero eso, que con ese comienzo yo creo que lo que hace, aparte de meter lo que decía Erika al principio, la figura del asesino, que eso también es muy yalo, oculta en el fuera de campo o como fuerza subjetiva detrás de la cámara, que lo único que vemos es su arma y nada más, persiguiéndola. Pero también mete una cosa que yo creo que muy sutilmente se está colando en la película, que es el viento que va soplando. Sí, pero es que el viento es también como el gran protagonista no registrado en los créditos de la película de Fenómena. Sí. El viento eso, que va soplando ya sobre la chica, que incluso durante los títulos de crédito, digamos que lo detalla mucho porque hace un traveling o una grúa hacia arriba por las copas de los árboles agitadas por el viento y parece que es como un viento extraño que hace que las cosas funcionen de otra manera simplemente, que rompen los lazos de racionalidad y que de hecho Donald Pleasence en un momento lo explica expresamente. Sí. Aquí siempre sopla un viento que es el Foehn, que es un viento cálido que hace que la gente enloquezca. Y entonces yo creo que Argento busca ahí ese elemento de inestabilidad que hace que las cosas se desconecten entre sí y que entre en fuerza inesperada a la película, que es algo que en el síndrome de Stendhal puede hacer mediante la intromisión del arte o la impregnación del arte por parte de la protagonista en la película, como algo irrazonable que entra, que es la capacidad de que un cuadro te saque de ti misma de alguna manera. Y luego tenemos Deliria, que básicamente no entra la locura, sino un loco directamente, un loco que lo que hace es, y eso digamos que Deliria sería una película más de construcción más racional en lo que es la gestión del asesinato y tal, pero una de las cosas que hace muy bien para mantener ese elemento de locura es que el loco, que es un actor en la película, lo que hace es escenificar su propia representación teatral al final, mediante en una escena que ya lo comentaremos más al detalle si queréis, que lo que hace es llenar el escenario de sus cadáveres y digamos que se apropia del escenario. Es un loco que como que desde dentro de la propia película quiere hacer la representación de su mundo interior y de nuevo en ese momento hay esa fuerza irracional o esa desestructuración que toma la película, siendo, ya digo, Deliria una película que no tiene ese juego con lo absurdo que construye Argento. Bueno, algún detallito tiene, ¿eh? Porque vamos, a mí que... ¡Ay, que me he torcido el tobillo! Mira, vamos aquí al hospital, que hay un hospital cerca que te lo arreglen. Llegan... No, pero si esto es un hospital psiquiátrico. Bueno, digo, habrá doctores, ¿no? Y para adentro van a que le arreglen el tobillo. Digo, pero vamos a ver, ¿en serio? Vamos al despacho del doctor y pasan por un pasillo donde está el otro encerrado en una... Es todo como, por favor. Lo que pasa es que es la forma de rodar de Soavi la que no entra en el delirio. Porque lo rueda todo como muy... Sin que se le vaya la cámara, sin que haga efectos raros... Todo como muy realista, ¿no? Pero en realidad, si te parece, me estás contando con total normalidad. O sea, esta absurdez, que lo que pasa es que Argento a lo mejor lo que pone es que te hubiera puesto 40 planos inclinados cuando van por ese pasillo y cosas así, ¿no? Y claro, Soavi te lo cuenta como con total tranquilidad. Digo, no, pero aquí habrá médicos, ¿no? Y después, efectivamente, claro, como encima le arreglas el pie, el tobillo, ¿no? Y bueno, pues arreglado, ¿no? Que se le arregla poniéndole una inyección, ¿eh? Me encanta. No, a ver, sí, pero que se pasa como media hora el médico ahí con un algodoncillo... En plan,
que parece que el tratamiento es pasarle un algodoncillo. O sea, eso también tiene su punto de absurdo, ¿no? Sí, es verdad que, digamos, el argumental tiene, sí es verdad que tiene sus detalles más absurdos, porque eso, la forma de meter al asesino diciendo, pues metemos a los protagonistas en un hospital psiquiátrico, tiene su miga también. Lo que pasa es que tiene esa cosa de estas películas que como hay determinadas, que en otras películas uno no le perdonaba este tipo de detalles que se rompen la lógica o que rompen todo, aquí es que te da un poco igual. Yo creo que en este sentido, a mí lo que me ha gustado de la película de Soavi es que una película la he visto como súper honesta, no sé cómo explicarlo. Es como, vamos a tener una película de terror de hora y media de un asesino con H cuchillaco y es lo que vamos a tener. No vamos a irnos a contar, y fíjate que podía haber jugado a la representación teatral, etcétera, que juega, pero lo hace de una forma muy sin remarcarlo, sin decirte, no, voy a hacer como algo especial, voy a contar asesinato, pero es la representación de la representación. No, esto lo cuenta natural, es el asesino, y está tan loco que en el escenario donde ensayan los actores y a los que él ha asesinado, monta su propia obra de teatro que muertos todos de verdad, ¿no? Pero sin darle un toque, ya me entendí, como arty o como voy a explicar algo más allá, sino que todo muy orgánico dentro de la película, dentro de, sin dejar nunca de ser lo que aquí importa son los asesinatos, ¿no? Y con algún momento en las escenas finales, que se le va un poco ahí la pinta, ese plano que va corriendo la protagonista con la llave para abrir la puerta y un primer plano de la llave y la mano y avanzando, que parecen que van solas, ¿no? Cosas que dentro de una película que yo creo que es bastante contenida, que yo echo de menos que tuviera más, como dice el título, ¿no? Más deliria, que fuera un poquito más delirante, pero en realidad le funciona muy bien, los actores están todos muy, muy creíbles. Me gusta la evolución, aunque al final también la pierda. En fin, tampoco vas a pedir más, ¿no? Pero también eso me gusta, que bueno, te hemos dado un poco, pero tampoco pidas más, que aquí estamos en una película de asesinatos y cuchillacos, ¿eh? No pidas más. Y además, de regalo con un madre mía, ¿cómo se llama? Con una... Ay, es que no sé cómo... Madre mía, no me sale. ¿Una pistola? No, ¿qué es? Con el... ¿Qué es? Es que al hacer así... ¿Un taladro? Ah, el taladro. Ah... No, pero de todas formas, yo creo que la película de Soavi es muy consciente de en qué liga juega y está tomando todos los elementos propios del slasher y te los está presentando como la ficción que es. Es decir, voy a hacer una película que es muy consciente de ser una ficción y te voy a hacer guiños constantes, espectador, porque sabes a lo que has venido, ¿no? Es que para eso, mira, Eric, ahora con lo que lo comenta, es que hay un plano al final. Es el plano final. Se ve al asesino muerto, ¿no? Y claro, te mete que ese primer plano que tú sabes que, digo, pues se va a hacer algo. Esto tiene el toque de que el tío ha muerto, pero a pesar de que lo han matado ya 3 veces, porque la protagonista lo mata 3 veces, y 3 veces que el tío se levanta, y bueno, pues el plano final va a ser evidentemente lo que pasa, ¿no? Que él va a abrir los ojos y va a seguir vivo. Pero claro, abre los ojos y que mira, acabará y se ríe. Sí. Me parece una maravilla. Es como Xavi diciendo, claro que esperabais que no se iba a despertar, y como él mismo dice, que esperabais que no iba a seguir atontado, y claro, es como, te tienes que reír, pero es que está hecho tan consciente, me parece una maravilla. Y además me encanta porque hay momentos que consiguen ese mal rollo molón de las películas de terror de este tipo, ¿no? Que es, por ejemplo, a mí la escena de las duchas. Me parece tremenda esa escena, ¿no? Cuando la protagonista está escondida y al lado tiene a la chica que está agonizante, de repente el asesino para rematarla. Y ella lo ve todo escondida tras la cortina de la ducha a un paso del criminal, ¿no? Esa secuencia me parece estremecedora, me gusta muchísimo, ¿no? Y cómo es capaz de Soavi en esta película, tan sencilla en realidad, en aquellos momentos que estamos sobre la representación de la representación de la representación, somos conscientes de que somos esto, pero de repente llega esa secuencia y el tío, sí, que vale, que somos conscientes de todo, pero que también vais a tener su momento buen de terror y tensión, y aquí lo tenéis, ¿no? Y eso me encanta. Como que el tío sabe medir bien, te da un poco de todo, y cuando el momento llega de mal rollo, no lo rompe con un chiste o con un guiño, sino que de repente está metido en la película y está contándote un momento de tensión. Y ahí sabe que no tiene cabida hacer o algo de ese tipo, porque está contando algo muy, muy brutal, ¿no? Que es el crimen de la chica agonizante. Con la otra viendo, ¿no? Que es un momento, joder, muy horrible, y yo creo que Soavi mantiene muy bien el tipo, y sobre todo consciente en todo momento de lo que está contando. Me parece una película muy... Es que me parece que está muy, muy, muy bien, y además, sobre todo, con tan poco dinero, que otra cosa que también me encanta. El tipo es consciente en todo momento de que tiene un teatro, y bueno, son 8 actores, 9, porque el número también es mola, yo al final digo 8, sí. Digo... Ese momento me gusta mucho, ¿eh? Pero eso que tiene unos actores, un espacio cerrado, y eso tiene para contar.
ostras, poned e intentad contar en hora y media. Y claro, están los asesinatos, pero los personajes tienen su... A mí el personaje del director me gusta mucho, porque empieza como un tipo súper desagradable, el director del teatro, y de repente cuando empiezan a cometerse los crímenes, el tipo empieza a preocuparse por todos. O sea, el tipo que hasta ese momento ha sido el más desagradable, de repente te empieza a caer bien, ¿no? Después en el momento de morir, evidentemente, pues sale su verdadero yo, que es otra vez un tipo repugnante y asqueroso. Pero bueno, tiene ese detalle de que los personajes tienen su... dentro de su sencillez, pues todos tienen su... Te preocupan cada uno a su manera, los actores están bien, no sé, me parece... Me ha gustado. Sí, a ver, es que es una película que yo creo que, a diferencia de muchos láser de los últimos años, que tiene ese punto de autoconciencia como demasiado listilla o demasiado marcada, al final el efecto que tiene es que muchas veces el láser parece que solo le queda esa autoconciencia, ese guiño continuo al espectador, ese, mira, matando gente, body count y tal. Y yo creo que Deliria tiene el punto de autoconciencia donde tiene que tenerlo, en los momentos que tiene que tenerlo, como dices tú, pero es una película a la que al final sí que hace que te importen sus personajes y que no sean simple carnaza, y tienen la parte trágica de la muerte también muy bien integrada con lo que tú dices, con que al final es una pesadilla dentro de la representación y tal, con que el asesino ya lo han matado 4 veces y otra vez parece que vuelve a estar vivo, pero incluso así, aunque sea un guiño egocéntrico del espectador, de hecho es un guiño literal, porque como dices tú, el asesino mira a cámara y no recuerdo si guiño un ojo, pero vamos, poco le falta, pero entiendes también el trauma que se está activando ahí dentro de la protagonista, ¿no? Que al final es como que no va a poder quitarse nunca de encima los crímenes que ha visto esa noche, porque en esos planos también en los que vuelve a ver a sus amigos sobre el escenario, ¿no? O sea, entiendes muy bien, muy instintivamente ahí, digamos, el estado psicológico en el que queda la superviviente. Y eso también es muy chulo. Yo del tema de... una de las cosas, ya que estamos con Deliria, que más me gustan de la película, ese punto reflexivo sobre la propia representación que tiene la película, que, como dice Fuerte, no es que esté muy marcado, no es que sea muy evidente, pero lo tiene y lo desliza de forma clara. Porque yo creo que básicamente, o sea, esto, bueno, no tiene directamente que ver, pero el comienzo de Deliria me encanta. Porque, si recordáis, eso empieza como con una serie, como con un plano de desplazamiento, un plano de detalle de unos pies desplazándose sobre lo que parece una calle, que poco a poco, según se va abriendo el plano, mediante movimiento de cámara, mediante plano secuencia, vamos viendo que es una actriz que está en un escenario, y al principio parece un estudio, un escenario de película, ¿no? De hecho, al principio está muy guay porque parece una película de estas de serie B en la que se nota mucho que los decorados son decorados, pero parece que estamos en una película. Y hay un punto, después de que pase lo que parece el primer asesinato y tal, en el que aparece el asesino y empieza a hacer un baile, y cuando la cámara se aleja, que hasta en ese momento no se ha alejado, vemos que son las tablas y que estamos en un teatro. Y ese paso de la impresión de realidad a la artificialidad del cine, a la artificialidad del teatro, está muy guay, ¿no? Y yo creo que lo que la película hace a partir de ahí, sobre todo, se ve muy claro en la escena del primer asesinato, que también me fascina, que es cuando el asesino entra dentro de un ensayo que se está haciendo de la obra. El director está dando indicaciones de cómo tiene que asesinar al actor, a la actriz, asesinar dentro de la ficción, digamos. Y el asesino entra con la máscara puesta del búho y claro, todos piensan que es el actor que está interpretando. Y hay un punto en el que el director, digamos, un poco extasiado de genio creativo y tal, empieza a decirle, ¡mátala, asesínala, acuchíllala! Y de pronto el tipo saca un cuchillo, le cambia la cara a todo el mundo, la empieza a asesinar y lo que vemos es los planos del acuchillamiento, o sea, la violencia que entra en escena, la violencia real que entra en escena de pronto, y los primeros planos de todos que no hacen nada, que se quedan pasmados, ¿no? Ante lo que están viendo. Que se quedan, yo creo que se entiende que es el shock, ¿vale? O sea, que se han quedado a cuadros por, oye, aquí acaba de aparecer un tío que ha matado a nuestra compañera. Pero también tiene un punto de fascinación, ¿no? O sea, se quedan fascinados por la auténtica brutalidad, cuando ellos hasta ese momento lo que estaban haciendo era un simulacro de brutalidad sobre el escenario, ¿no? Estaban como queriendo cargar mucho las tintas, vamos a hacer una obra con mucha violencia, mucho asesinato, mucho sexo, para impresionar al público, porque el público quiere carnaza y tal. Y de pronto, de entre las bambalinas llega un tipo que dice, no, yo os voy a dar carnaza de verdad, vaya a ver.
Y esa escena yo creo que engancha súper bien con la escena que decía antes, el momento en el que la protagonista, cuando ya todo el mundo ha muerto menos ella, es ella la que aparece desde detrás de las bambalinas en ese momento y se queda mirando, y de nuevo la película se detiene mucho en cómo mira antes de mostrarnos lo que mira, de nuevo en el terror, pero también en cierta fascinación, y lo que se queda mirando es lo que decíamos antes, el asesino, que era un actor antes, un actor que enloqueció, no sabemos por qué, pero un actor, un hombre de teatro, que está montando su propia representación, ¿no? Poniendo las cabezas que ha cortado, los miembros que ha cortado en distintos puntos del escenario, escenificando ya no el simulacro de violencia y de locura, sino la auténtica locura. Y eso, ¿cómo lo mete Soavi? Fuerte lo dice, no te marca las tintas, no está marcando el punto de tu cociente, pero es que si lo marcara no funcionaría. Funciona porque se está integrando perfectamente dentro de la parte de esto es una película en láser y asesinato y tal, pero joder, ese momento a mí me dejó loquísimo. O sea, como por un momento Soavi nos está contando, oye, que aquí estás viéndolo todo, lo que decía antes de la racionalidad y irracionalidad, lo estás viendo todo como un espectador que al final lo que quiere es un esquema comprensible de entra un asesino, mata gente, va muriendo, quieres ver violencia, quieres ver carnaza, tú también, como los personajes de la película, pero ojo, que lo que hay detrás de esas fuerzas que asesinan, lo que hay detrás de ese asesino que mata, es un mundo incomprensible, ¿no? Un mundo irracional, un mundo que por un momento toma la película y digamos que manifiesta que, oye, que ahí hay algo mucho más sombrío, mucho más turbio que simplemente los higadillos, por así decirlo. Y yo creo que a mí, sobre todo Delirio, me gana en ese momento, ¿no? Aparte de que es una película que está muy bien rodada por todo cómo gestionar el láser y tal, cuando llega a ese punto de meter por un momento algo inexplicable en escena, es cuando me funciona. Y bueno, no, creo que ya ni va a añadir nada más. ¿Queréis comentar vosotros alguna escena favorita más de Deliria, Erika, que te hemos tenido más callada? No, a ver, a mí hay toda una serie de detalles muy ligados a la idea de eso, de representación teatral, que me han gustado mucho en esta peli. Por ejemplo, un detalle que a lo mejor parece un detalle de poca cosa, pero que no sé, que a mí me ha gustado mucho porque creo que ilustra muy bien esa idea de ficción dentro de la ficción que se lleva a la realidad, ¿no? Y qué pasa cuando alguien se decide a, bueno, pues llevar o poner sobre un escenario el argumento en versión real de esa obra teatral que quieren representar, ¿no? Por ejemplo, el asesino usa la música grabada del espectáculo para crear una especie de banda sonora, ¿no? De las persecuciones y de las muertes. O hay una escena en la que matan, creo que es al ayudante del director, mientras están en los camerinos encerrados varios actores, y la sangre de pega de un bote que se rompe se mezcla con la sangre teóricamente real del ayudante que está siendo taladrado. Ah, qué bueno. Pero nosotros como espectadores sabemos que las dos sangres son de mentira, ¿no? No, a ver, es una manera como... Esto es ficción dentro de la ficción, o sea que es doble ficción, doble mentira, ¿no? O también hay un momento en el que descubren que el búho se está moviendo en la tramoya, apuntándolo con un foco hacia él. Y apuntar con un foco es la técnica habitual que se usa en el teatro para enfatizar, ¿no? Digamos, la importancia de un personaje o de un objeto. O sea, lo utilizan para verlo, pero también es una manera de decir, es un personaje y ahora dirigimos nuestra atención al búho que está pululando por ahí, ¿no? No sé, a mí todos estos detalles que son, como digo, guiños, recordatorios de que estamos en una historia, en una ficción dentro de la ficción, pues me gustan mucho porque están muy bien integrados en la historia, pero te recuerdan, como digo, digamos que Soavi está creando algo metaficcional. Ya sé que lo de metaficción se usa un montón y es un rollo usar este término, pero bueno, es eso, ¿no? Creo que son estrategias para recordarnos que estamos en una ficción dentro de la ficción. Y
son detalles que, no sé, que me han gustado mucho y que he disfrutado mucho, no sé, ¿no? Digamos que cuando como espectador, ¿no? Descubres ese guiño, te sientes muy inteligente. A ver, obviamente el inteligente no eres tú, es Soavi, que ha sabido presentártelo muy bien. A mí estos detalles que comenta Erika me encantan, son una maravilla, como lo has explicado muy bien. Pero es que a mí además, aparte de esto, o sea, de cómo mete esta parte de ficcionalidad, o sea, el momento del foco es brutal, o sea, es que parece que está haciendo, vamos a rodar la película, pero también tiene ese punto, que no puede ser de cine más clásico, que es utilizar todo lo que hay todo lo que hay en escena, todos los elementos de escena valen para la película. Y como estamos en un teatro, todos los objetos del teatro valen, lo que has contado. Lo de cuando él pone la música de fondo. Hay un momento que estaba tan metido en la película que se me había olvidado que había hecho eso. Estoy viendo la música y digo, esta música qué raro, parece que no pega. Y de repente digo, ostras, pues si es que claro, ¿cómo va a pegar si lo que tiene puesto es la música como operística que le ha puesto de fondo, que va a sonar todo el rato independientemente de lo que estén haciendo los personajes? Claro, es brutal. Lo que has dicho cuando enfoca, lo de la sangre, que ese momento, no sé, que... Sí. O sea, yo en la película estaba viendo y digo, ¿pero qué está haciendo aquí? ¿Pero esto qué es? Digo, o sea tira la sangre. Claro que al mismo tiempo también le vale para... Está la de mentira, pero ojo, que ahora viene la de verdad. Y es como para darle más fuerza y más violencia a la escena, ¿no? Tiene cosas muy, muy chulas y también, y repito, con muy poco dinero y todo el rato consciente de no se me puede ir la olla con el guión y no puedo meter ahora que llegan aquí 4.000 asesinos a caballo, o de repente se ponen todos a levitar. No, si es que no tengo dinero. El tío con el hacha y el cuchillito, el taladro, y venga, pa'lante. Pero claro, es que tiene muy buenas ideas. Viene del guión, viene de... Y cómo construye también Soavi la película, ¿no? En fin, que ha sido una sorpresa muy agradable. Me repito, como me gustaba tanto de la muerte del amore, ha hecho que, joder, me dé más subidón. Digo, Soavi ahí, qué grande eres, hombre. Sí, a ver, yo creo que la clave de lo que decía Erika es que son elementos eso de metareflexión o de metatextualidad o como se les llame, que no que son disfrutables, o sea, que sobre todo te entran bien porque son muy divertidos de ver y porque añaden encanto a la película, no porque el Soavi quiera aquí erigir un discurso sobre la representación del mal y tal, que al final lo hace, o sea, es un poco como cuando digamos Lo hace sin discurso, lo hace con imágenes. Y ya está, es que no hay más. No, pero es que el discurso lo pones tú y lo pones instintivamente. O sea, es como cuando coges obras populares y le achacas como que en realidad son cosas de entretenimiento y que no tienen profundidad y tal. Hace un par de días grabó un programa sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde y esa polémica estaba y en parte sigue estando con el libro de Jekyll y Hyde, que es como... No, al final es que no es una obra profunda, filosófica, sino que es un entretenimiento y tal... Y dices tú, que es un entretenimiento, pues anda que no da juego el tema de que el tema del doble y el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un entretenimiento, sí, es una obra divertida de leer, es una narración absorbente, sí, pero es que digamos que cuando un autor o un creador sabe poner el foco en cosas que ya de por sí no solo tienen una superficie muy atractiva, sino que el fondo lo traen de serie, es lo que ocurre, ¿no? Que digamos que el autor no nos está forzando, sino que al final todo va un poco de la mano. O sea que esto un poco por romper la división que se hace siempre entre cine serio y cine de puro entretenimiento, del láser y tal. O sea, yo en esa división es que no creo. Yo creo que a un nivel artístico está el mismo punto, pues lo que puede hacer un Argento o un Soavi con lo que puede hacer Bergman, por ejemplo. Que de hecho, volviendo a Argento, una de las cosas que se pasó su carrera entera buscando fue cómo llevarse lo que estaban haciendo los directores de la modernidad más prestigiosos, tipo Bergman, Antonioni y toda esta gente, al género del terror sin dejar de hacer terror. Y eso es lo que lo hace tan especial, ¿no? Que el tipo era un genio, pero nunca renunció a hacer cine de género, nunca quiso dárselas de... O sí, o se las quiso dar de algo más, porque Argento, de hecho, él siempre se quejaba mucho de que los críticos no entendían lo que estaba intentando hacer, que lo veían como un creador de películas de terror con mucha sangre y tal, y él siempre consideró que estaba intentando hacer algo más, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con, como decía, con esta gestión de lo absurdo y de lo inexplicable.
que... Sí, pero siempre enfocado a que quiero hacer algo más, pero dentro del terror. O sea, tampoco quiero ahora que me miréis como si fuera Antonioni. Yo no soy Antonioni, pero en el terror creo que estoy haciendo algo que no es... Y bueno, y el tiempo ha demostrado que lo hizo, ¿no? O sea, no hay... Sí. Aparte, otra cosa que me ha encantado de la Soavi que nos ofrece una Final Girl de libro, ¿no? Sí. Eso me ha gustado mucho también. Bueno, ¿os parece que pasemos a Fenómena? Porque quiero soltar un poco de rollete. Venga, vamos con Venga, Fenómena. no me voy a enrollar mucho, pero bueno, por comentar... también además me gusta que de repente nos hemos centrado en Deliria, vamos dando golpes, muy en plan, bueno, pues muy en plan película italiana, ¿no? ¿Por dónde vamos a salir? Por ahora aquí, pero cuidado que el salto siguiente, a lo mejor digo esto y Erika me contesta volviendo a Deliria, y vale, ¿no? Podría pasar. Muerde la estructura. Bueno, a ver, ¿qué cosas me voy a intentar para introducir un poco, y ya vosotros comentéis también más cosas, ¿no? Pero para empezar a intentar qué cosas son las que me fascinan de Fenómena. De entrada me fascina todo. O sea, es una película por la que siempre, desde la primera vez que la vi, fue estas películas hay algo especial que estás como, por favor, ¿qué estoy viendo? O sea, terminó la película y estaba absorto y te quedas pensando, dando vueltas y ¿qué acabo de ver? Qué maravilla, ¿no? Consciente de las salidas de tono, de que el guión, aquello, pasan las cosas muchas veces porque sí, etcétera, pero sin que se rompa la película. Y termina la escena de esa final del mono con Jennifer Connelly abrazando al mono y te emociona. Y acabas de ver el circo Ringling justo 3 minutos antes, porque aquello era el circo, el show de sale una cabeza volando, el mono que dice, bueno, ya, ¿qué falta por salir? ¿Qué falta? Si es que Jennifer Connelly se está bañando en una piscina llena de cuerpos desmembrados y gusanos. O sea, digo, es que no es imposible meter más cosas desagradables en el plano. No caben. No hay opción a que haya más cosas. Porque no solamente está ella en una piscina llena de excrementos, de trozos de cadáver, etcétera, sino que al lado están asesinando con una cadena, colega. O sea, es que es como... O sea, no puedes poner más cosas desagradables. No, bueno, las pone, porque en cuanto sale llega el niño monstruoso. Es que es todo como, vamos, o sea, un circo brutal, ¿no? Pero no se le rompe la peli, que es lo alucinante, ¿no? Que es muy bonito. Pero ¿qué ocurre? Porque yo creo que funciona muy bien todo lo de antes. ¿Y qué es lo que funciona? Y es que a mí una cosa que me fascina en esta película, que consigue un tono... Ya me decís vosotros si me estoy flipando o no, pero de verdad que la sensación que tengo es que, como Jennifer Connelly es sonámbula al principio de la peli, tengo la sensación de que todo el rato estoy viendo un sueño y como si yo fuera el sonámbulo. O sea, es como si yo tuviera un sueño sonámbulo, una pesadilla sonámbulo, y lo que estuviera viendo es esta película. Porque ese plano que se mete incluso en momentos más tranquilos, parece un sueño. Porque hay dos cosas que hace esta película que me fascinan a niveles. Digo, joder, es que parece un sueño. El sueño tiene esa parte delirante loca, que pasa 1000 cosas, pero también unos puntos muertos alucinantes en los que literalmente no está pasando nada, pero más pasa a cámara lenta. Por ejemplo, las parrafadas pseudocientíficas de Donald Pleasant en la película. Del científico, hay 2 o 3 parrafadas que no se pone a explicar lo de los insectos, que el tío habla súper despacio, hay planos que le dedica tranquilamente a que el tío explique un rollo que en el fondo es, sí, venga, que tú tienes poderes sobre los insectos, pero el tío se dedica a explicarlo, pero claro, tiene ese momento de que, no sé, no voy a decir que sea, bueno, como te digo, es que digo, esto que ASMR aquí del Donald Pleasant soltando. Hola, voy a explicaros que el insecto no sé qué. Pero claro, tiene la fascinación de que está dando como información súper importante, que tú estás atento, pero la fascinación en realidad es la de que tú estás embobado, casi como hipnosis. Te está hipnotizando literalmente sí, que me pasa... Siempre que está Donald Pleasant en escena, está así, porque incluso su primera aparición, que es con los policías parecen de una película normal, le van preguntando, sí, que ha pasado un crimen y no sé qué, pero él va respondiendo en otro tono y a otra velocidad. Y dice, ¿pero qué hace? ¿Pero qué está pasando aquí? Él va respondiendo, sí, porque esto, el anillo, no sé qué. Claro, ¿qué ocurre? Que una personalidad fortísima en ese personaje. Y lo crea por la forma en que habla. Me parece una maravilla. Porque no sabemos nada más que él. Perdón, nada más de él. No, sí, bueno, que se quedó, no sé, con personajes que se supone que va a ser muy importante y lo único que hace es hablar de bichos. Y sin embargo, tiene un peso muy importante, no solamente porque es, digamos, el único referente a que se puede aferrar Jennifer Connelly, que es un personaje tan perdido, que juega, es una cosa muy bonita en la película, juega con el personaje inocente, perdido, rodeado de maldad, en la que las pocas cosas que le van a ayudar, claro, ¿por qué no importan tanto? Porque un científico que está en silla de ruedas, que no puede luchar contra un asesino, hasta el punto de que para detenerlo,
el plan es, mira, tú, Jennifer Connelly, un adolescente, te vas a perseguir, como puedes controlar qué hacen los bichos, persigues el bicho hasta el lugar donde el asesino oculta los cadáveres, que es como, ¿cómo? O sea, sí, eso es genial. Digo, Esa solución. Mira, te vas a llevar esta mosca sarcófaga y te lo comes con patatas. ¿Por qué? Porque son los personajes más débiles los únicos que pueden luchar contra el mal. Y te lo crees, porque tú quieres que acaben con el mal, porque crees que pueden. Pero ¿qué ha pasado antes? Se han demostrado los poderes de Jennifer Connelly. Un personaje tan débil, tan inocente, todo, de repente tiene un poder tan increíble que cuando se desata es casi como liberación. Cuando llegan los insectos a ayudarla es como, ¡vamos, por fin, bien! Tiene esa cosa básica del espectador disfrutando con que el bien consiga vencer. Digo, pero ¿cómo lo haces, Argento? Me parece una maravilla. O sea, lo disfruto muchísimo. ¿Cómo consigues toda la parte final? Que Jennifer Connelly es un adolescente con un vestido blanco. O sea, es la imagen de la pureza. Bueno, ayudado, evidentemente, con la imagen de Jennifer Connelly, que es que literalmente está todo el rato rodada como un ángel. Cómo la ilumina desde abajo. Cómo las apariciones que tiene. Es la pura inocencia lo que quiere, que creo que está claro, ¿no? Continuamente atacada, continuamente en peligro. ¿Y cómo va consiguiendo evitar todo, no? Es como una delicia. Por eso creo que una película que deja una satisfacción tan grande, porque has visto un horror tras otro, personajes abyectos, malvados, capaces de los mayores asesinatos, y sin embargo, la sensación que te queda al terminar de verla es, ostras, el bien ganó, ¿no? Y el bien ganó, pero se acabó de ver un mono asesinando a una, rajándole la cara, a otro que le cortan la cabeza, mil horrores, y sin embargo la sensación que te queda es como, qué bonita la película. Digo, Argento, ¿cómo has hecho esto, tío? O sea, es fascinante. ¿Por qué? Porque te has tenido hipnotizado. Te has tenido hipnotizado, te ha llevado a un da querido, que es la inocencia pura y máxima que es Jennifer Connelly, atravesada. De hecho, la influencia de esta película en videojuegos y en otras cosas es muy importante, ¿eh? Este ejemplo, incluso físicamente, la imagen de Jennifer Connelly, de blanco, con el pelo oscuro, etcétera, que me parece icónico en esta película, ¿no? Otra cosa, ha hablado de la velocidad de Plasan, pero es que hay otra velocidad, que es, sobre todo en la primera parte, cuánto tiempo tarda en dar los paseos Jennifer Connelly cuando va sonámbula. Me parece una maravilla. Es que se pone a andar y no le importa. O sea, Argento, o sea, el tiempo cinematográfico se lo pasa por el forro de lo santísimo, no digo el qué. Pero es que yo lo digo, ¿pero qué hace? O sea, de repente la película se para y ella paseando y no hay ninguna prisa, incluso después de que vea cómo hay un crimen. No, tranquilos, que va a seguir paseando y nos dedicamos el tiempo a que pasee. Me parece una maravilla. ¿Por qué? Porque él pone el tiempo que está utilizando no es cinematográfico, es el del sueño. Entonces, en el sueño, el tiempo no tiene... Hay cosas que van muy rápidas, cosas que van muy lentas, cosas que muchas veces el sueño parece que ha estado años y ha estado dándose el paseo hipnótico de Jennifer Connelly, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que nos guste el cine fantástico, la literatura fantástica, el terror, ¿cuántas veces hemos disfrutado con la chica con la vela paseándose por los pasillos inmensos y media hora de paseo con la vela, el personaje que va avanzando por un túnel, avanzando en la oscuridad? ¿Cuántas veces hemos leído, hemos visto eso en películas? ¿Y cuántas veces lo hemos disfrutado? Y de repente llega Argento y dice aquí, ¿os gusta esto? Más. Porque va a durar más. Me fascina la fuga, cómo se escapa Jennifer Connelly cuando está cuando la tienen dormida en la residencia y le dejan a la enfermera para que la vigile y la enfermera se duerme. El tiempo que dedica Argento a cómo Jennifer Connelly es capaz de salir de la habitación burlándola. Ese tiempo no es tiempo cinematográfico. O sea, ¿por qué le dedica tantos planos y tanto tiempo a cómo ella se levanta de la cama y sale de una habitación? Aprovechando que la otra está dormida. Es que hasta le da tiempo a meter ese plano que se le cae la aguja de tejer a la enfermera y le cae, además, que es imposible, cae de pie y se clava en el ovillo de lana. Pero claro, la velocidad de cómo lo estás viendo todo es un sueño. Me parece fascinante. Y yo lo estoy viendo y estoy con no mido, o sea, en otras películas estoy diciendo, pero ¿por qué tarda tanto? Aquí no me di cuenta, es cuando he terminado, digo, ostras, pues sí, ¿cuánto tiempo lleva pasando Jennifer Connelly? Y estoy hipnotizado. Todo eso me parece maravilloso. Son cosas que no sé, me fascinan. Y ahora voy a ir a una... Y fíjate que, perdóname, y hablando de cosas increíbles, en esta película hay un montón de cosas que son, no solamente las del final, ¿no? Es que mucho antes. Porque hay un momento en que Dariana Colodi hace dos cosas de joder, que también, lo que contabais antes de Delia, ¿no? Como de repente pasan cosas que después no van a tener importancia en la película, ¿no? O como pasa también en la de Stendhal, ¿no? Aquí hay dos cosas, por ejemplo, la visita esa del detective, a esa hora tan tardía, a la casa de Dariana Colodi, ¿pero a qué hora vas tú a hacer las visitas policíacas? ¿A qué hora es esa? Si es por la noche.
Y ya todo el mundo se vaya a acostar y de repente llega la policía, no, que venga aquí a hacer unas preguntas de un crimen. Digo, ¿pero qué, a qué hora iba a visitar? No llamó la atención que vaya el policía. ¿Y todo es para qué? Para que después vamos el plano que están allí peleando, se lo tienen encadenado de repente. Es todo como muy delirante, ¿no? A ver, a mí eso me llamó la atención. O sea, a lo mejor decís, José Luis, porque tienes que hacer esa tontería. Pero no pude evitar pensar, digo, ¿qué hace el policía hasta ahora? Molestando. Justo además, cuando Nicolodi acaba de cerrar toda la casa como si fuera un búnker, que en todas las ventanas ha caído un montón de hierro, o sea, convirtiendo la casa en un búnker. Algo que no sirve para nada. Porque para qué hace eso Nicolodi y para qué lo vemos en la película. Porque sale eso y alguien tiene que romper, bueno, sí, tiene que abrir una puerta, Connelly, pero una puerta, o sea, tampoco pasa nada. No sé si me explico. Cuando se cierran todas las ventanas de la... Sí. Dice, esto será para algo. Es para nada. Se podrían haber quedado abiertas y nadie va a salir por esas ventanas. ¿Qué más nos da, no? Me encanta. O sea, todo como cosas... Que es solamente crear atmósfera. Es puro crear atmósfera... digamos en este caso, más claustrofóbica, ¿no? Porque después la claustrofobia de verdad no va a ser porque la casa está cerrada. Es porque mete a Connelly por un túnel. Por un túnel bajo tierra. O sea, es como... pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué maravilla está pasando? Y hay por cierto, sí. Que la mete bajo tierra... que es el cable del teléfono. Ah, sí. O sea, que es muy brutal. Quiero decir que es un detalle, a ver, es un detalle, pues eso, de nada, pero que es muy efectivo, ¿no? Él va avanzando por el túnel, pero está siguiendo ese hilo que es el cable telefónico, que es lo que le va a permitir teóricamente salir de allí y llamar a alguien para que la rescaten, ¿no? Pero es que el mismo hecho, ¿a dónde iba a parar ese teléfono? Un teléfono que se cae de una mesa y va a parar al fondo allí de un túnel. O sea, te lo tienes que creer. ¿Pero qué ocurre? Porque todo funciona, porque es un sueño. Cuando ella se pone a seguir el cable, es que tú estás con ella siguiendo el cable. Y en realidad ya que estás pensando, ¿pero ese teléfono a dónde se ha ido? O sea, ese teléfono a dónde ha podido rodar. Ese cable, ¿cuántos metros tiene? Son kilómetros de cable lo que tiene. Pero es que importa todo un rábano. ¿Por qué? Porque estás dentro del sueño que te está contando Argento, de la fantasía de Argento en esta película, ¿no? A ver, también, perdona que te interrumpa. Interrumpidme continuamente porque para que se vamos alternando cosas, que es más bonito, ¿no? Yo aquí soltando la parafada. Yo puntualizo que esas cosas importan mucho porque Argento, digamos que su principio de coherencia es la incoherencia. O sea, claro, sí. es que la película está sembradísima de cosas así como el policía que aparece por la hora, las ventanas que se cierran, el teléfono que se cae. Es que al final ese, digamos que es su sistema de representación, que es llenar la película de cosas o que pasan porque sí, o supuestos fallos de guión. O sea, si es que el fallo de guión es la norma constituyente de la película, una de las normas constituyentes. Y el efecto yo creo que me gusta mucho cómo lo explica. Al final, esta idea del sueño, o esta idea de aceptar que continuamente están pasando cosas absurdas porque sí, es lo que crea la estabilidad de la película. Es que lo que he dicho, Miguel, lo que intento decir en el fondo crea atmósfera. Y crea una atmósfera que te impregna y te lo crees todo. Porque la atmósfera le funciona. La atmósfera puntual, quiero decir, la atmósfera del encierro que decía eso, la atmósfera de que todo lo absurdo que pasa crea una atmósfera muy difícil de explicar, porque ¿cómo explicamos en qué consiste esa atmósfera? Bueno, con el tema del sueño y tal, creo que lo hace bastante bien, pero eso es que es una cosa de muy Argento, ¿no? Como el que su sistema sea el saltarse las cosas por sistema, por así decirlo. Y lo que habéis dicho antes del viento, es que sí. O sea, se menciona 2 veces en la película y a veces se nota el viento, pero al final tampoco es tan importante, pero se te queda. No te olvidas de que el viento, la explicación que te da Bressan a su ritmo súper pausado, explicándote durante un buen ratito que el viento ese que viene de otro, ¿no? Todo, al final, todo va impregnando, porque todo se te queda en el subconsciente y te queda la idea del viento. Joder, es que hay momentos, Miguel, tú lo sabes, es que Jennifer Connelly es Lillian Gish. Es Lillian Gish en las películas mudas, es ese tipo de inocencia de película muda, de personaje totalmente tan, es Lillian Gish en La culpa ajena, tan la pobre, tan inocente, tan acechada por todo, que la mínima ayuda que recibe en La culpa ajena es David Barthelmess haciendo de chino, ¿no? Es como, por fin alguien la ayuda y siente una liberación porque alguien la ayuda, aparte de que después ya también, por sí misma, pues en el caso de Jennifer Connelly, también vemos que inútil no es. O sea, tiene ese toque también Final Gear maravilloso en el que, ostras, soy inocente y es verdad que hay momentos en que me veo desbordada, pero si me tengo que defender, soy capaz de arrastrarme y meterme a donde sea, siguiendo el teléfono, porque yo voy a llamar. Y tiene esa cosa, joder, y sobre todo no olvidar qué tipo de personaje es. Es hija de un famoso, una niña rica. La altivez que muestra en algunos momentos no, déjeme usted llamar y quiero entrar en esa habitación. Y está en una casa que no es la suya.
no se olvida de qué tipo de personaje es. Que tiene toda la inocencia y todo el rollo, pero no te olvides, es una niña rica, acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Y no te lo explica en ningún momento. Lo ves en cómo ella reacciona en determinadas situaciones. Me parece absolutamente maravilloso. Le da una personalidad y una fuerza al personaje que, claro, es que lo ves vivo en todo momento. Da igual que las cosas cada sean absurdas o no. Porque el personaje te lo creas hasta atrás y lo estás amando. Y lo ves. O sea, no sé, estos detalles de realidad que superan, hace que yo creo que funcione todo, ¿no? Mira, también me encanta, no sé, hay estas primeras películas de Argento tiene algo que yo creo que pierde después, pero aquí lo tiene. También es verdad que, a ver, aquí la producción es más potente, hay más medios, todo esto cuenta. Pues si quiero iluminar bien un plano, si tengo todos los medios para poder iluminar como yo quiero, evidentemente me saldrá mejor si no tengo medios y tengo un foco triste para iluminar, evidentemente, ¿no? También refleja mucho la evolución, como ya, aunque esos sean 3 años después, ya empieza la decadencia de todo lo que es el terror italiano, y a los 90 ni... Como lo has dicho tú, Miguel, prácticamente era Argento el que sigue haciendo películas porque le dejaban o podía hacerlas, ¿no? Y aún así, fijaos como en la película precisamente se llama Giallo del 2009, que un puñetero desastre, ni se estrena, no pagan a los actores, ya como el delirio real. El delirio de verdad. Una película más horrenda, pero, joder, que es que, claro, es que en unas condiciones tristísimas para rodar una película, ¿no? Pero lo que quería comentar es cómo encuadra Argento en esta película. Es que cada plano, es que a veces parado solamente para admirar el plano, cómo están colocadas las luces, cómo está puesto, todo tiene expresividad. Expresividad de cómo está iluminado, todas las iluminaciones tan irreales, pero sin que sea tampoco tipo Mario Bava, que lo hacía de esa manera tan maravillosa, pero cuando iluminaba eran todo luces rojas, azules, etcétera, no todo irreal, aposta y maravilloso, ¿no? Aquí no, aquí parece que es todo real, pero si lo paras, las iluminaciones desde abajo, ¿de dónde vienen esas luces? Da igual. Lo que importa es que cuando den el rostro de Jennifer Connelly, parezca que está levitando. Parezca una aparición mariana, casi de blanco con su... no sé, parece la Virgen que apareciendo... Me parece una maravilla, ¿no? Hay una secuencia, por destacar una, porque hay muchas maravillosas, ¿no? Cuando las niñas la atacan en la institución, me parece... O sea, no sé, es icónica esa secuencia para muchas cosas, ¿no? Pero... hay una secuencia que cuando pasa en la... Joder, Nicolodi, aunque sale poco, por favor, es que también... Es que no sé, es que están todos fenomenal. También es muy importante. Creo que la actuación de estas películas... Jennifer Connelly en cada momento está increíble. Plaisance es una gozada. Y Nicolodi me parece una delicia. O sea, está superlativa. O sea, genial, ¿no? Bueno, pues todas las escenas en la casa las comparten Darian Nicolodi y Jennifer Connelly, ¿no? Bueno, pues hay una... que es cuando se queda sola, que ella quiere llamar por teléfono, déjeme usted llamar, que puedo llamar, bueno, en el momento que desaparece Nicolodi, y ya le ha dicho que tiene un hijo, y por eso tiene todo los espejos tapados, ya ha creado ya el misterio de este hijo misterioso, ¿no? Que tiene Nicolodi en casa, que ya estás pensando, bueno, si quítate el asesino, aquí ya sabemos dónde está todo, ¿no? Pero claro, también, como sabes que también es la película que es, bueno, me están diciendo que va a pasar esto, pero aquí pueden ser otras 4.000 millones de cosas más, porque pueden ser 20 hijos que aparezcan ahora y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay un momento en que ella mira hacia la pared y ve la sombra de lo que parece un personaje que evidentemente tú asocias, ostras, este es el hijo. ¿Qué es lo que piensa Jennifer Connelly? Se acerca donde está la sombra y ve que sale de una habitación. Ella entra en la habitación y vemos en plano frontal como ella entra por ese vano que está en total oscuridad, entra a la luz tenue de la habitación que incide sobre ella, pero ilumina el rostro de una forma que parece casi un espectro. Pero no un espectro... es más una aparición que algo espectral. Más relacionado con aparición fantasmal que casi... espectros que asomamos quizá un poquito más, como algo más relacionado con la muerte. No tanto... No, me estoy explicando fatal, pero creo que me entendéis. Si no, ahora me corregís y me afinéis un poquito más, ¿no? Es que no sé, esta escena me parece tan alucinante que me pongo hasta nervioso. Bueno, los típicos planos de que parece ella piensa que es el niño, lo llama, golpea sin querer un trenecito, el trenecito sale disparado, golpea al muñeco, y el muñeco se cae, y es cuando descubrimos que efectivamente es un muñeco, y ella se da cuenta que no es el niño, ¿no? Y de repente aparece Darian Nicolodi por detrás. La forma en que aparece Darian Nicolodi, que también entra desde la oscuridad, entra a la luz, que parece que se está deslizando, se pone a su lado, y de repente hay unos planos, en lo que las tenemos a las dos de frente. Jennifer Connelly mirando hacia nosotros, pero donde se supone que estaría el niño, y Darian Nicolodi a su lado, un poco más alta, con la mirada vuelta hacia ella, que literalmente es una amenaza brutal, y lo hace solamente por cómo están dispuestas en el plano. Una de blanco, la otra de negro, evidentemente, una un poco más alta,
Jennifer Connelly mirando inocentemente hacia adelante, sin intuir siquiera, además disculpándose por lo que ha pasado con la otra, y entonces viendo que la otra, la mirada es de amenaza absoluta. Y encima, ella está digamos, iluminada por la luz, que sería Connelly, ¿no? Y desde la oscuridad ha entrado ese fantasma oscuro de negro que es Niccolodi, ¿no? No sé, es todo tan maravilloso. O sea, cómo están los personajes, solamente ese plano, que lo detuve además. Lo detuve porque digo, es que, ¿por qué noto tanta amenaza en Niccolodi? No sé, evidentemente la actuación de ella, la forma en que habla, todo. Pero es porque todo el momento está mirando sin quitarle ojo. De lado, además, de lado al espectador. Esto la vemos en el corzo, ¿no? Cómo mira con esa fijación al personaje que es su víctima. Es como un ave de presa que va a cazar la tiene ya a tiro para cazarla, ¿no? Que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? No sé, es una escena que me fascina, como toda la película, que he intentado explicar por qué, y sobre todo, digo, por cómo distribuyen el plano, cómo está todo tan cuidado, qué elegante resulta todo, y al mismo tiempo, qué salvaje, qué bruto, cómo no le importa barbarizar todas las barbaridades del final, navajazo, cuchillada, vamos a tener el auténtico show de todo, y sin embargo, tener la película, y no sé si os pasa a vosotros, a Erika, a Miguel, pero la sección es, por favor, qué película tan elegante acabo de ver. Y después piensa en otras cosas y dice, por favor, es que bruto ha sido. Y incluso a veces que si queréis que incluso que poco elegante en algunos momentos, pero la sensación es como, joder, qué elegante ha sido toda la película. Y yo creo que es elegante porque hemos despertado de un sueño, lo que hemos visto ha sido una especie de pesadilla vívida, tampoco quiero llegar tan lejos, pero eso, hemos sido sonámbulos nosotros viendo la película. No sé, me parece fascinante de verdad. No sé si sobre todo lo que quiero es intentar explicar qué fascinación puede producir o produce en mí esta película, por qué la produce, y creo que por qué esta película tiene tanta gente que es mucha gente que tiene esta película en estima altísima, ¿no? Sé que le pasa lo que a mí, que la ama por encima del bien y del mal, ¿no? Que es lo que he intentado explicar un poco. No sé. ¿Qué os parece? Sí, mira, yo por empezar por lo último, ahora te respondo un par de cosas más que has dicho que tenía apuntadas. Sobre el tema de... Acabas con la sensación de que has visto una película elegantísima cuando te mete una casquería, que es lo que decía unos minutos antes, que es que hay escenas en las que parece que ya no le caben más cosas desagradables. Yo creo que eso también es muy Argento, en el sentido de que Argento es un tipo que continuamente está como deliberadamente atrapado, digamos, entre dos sistemas de representación de la belleza, ¿no? Porque yo creo que Argento es un tipo que en su cine siempre se intenta enfrentar a una idea de la belleza, de lo estético, a buscar su propio concepto de la belleza. Y él siempre como que está muy atrapado entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? En esta película hay un ejemplo en la que los personajes se los llevan al terreno interno, que es cuando están en el colegio y la profesora les está recitando un poema, no recuerdo de quién, pero ¿os acordáis? Me acuerdo de la escena, pero no del poema. Un poema clásico, no recuerdo cuál. Y hay un momento en el que una de las niñas dice, muerte a lo nuevo, algo así. Y la profesora les dice, pero ¿y los clásicos? ¿Y Shakespeare? ¿Y Richard Wagner? Y dice una niña, ¡Richard Gere! Y hay otra con una camiseta de los Bee Gees y tal. O sea, esa es la pugna interna en la que está leyendo, ¿no? Que como director también de la modernidad, un poco. Esa idea de muerte a lo nuevo, muerte a lo viejo, perdón, pero no dejo de abrazar lo viejo. Y yo creo que en Fenómena esa dualidad está en la representación de Jennifer Connelly, como decía Forte, es una representación muy clásica, muy angelical, muy de la pureza, de la blancura. De hecho, yo creo que uno de los principales elementos de estabilidad de la película también. Al final hay un montón de cosas que son muy absurdas, pero la forma de mirar a Jennifer Connelly sí que mantiene una coherencia muy fuerte. Que me ha encantado, por cierto, de Lillian Gish, no lo había pensado, pero totalmente. Me lo han dicho y he dicho, joder, es verdad. Es Lillian Gish, incluso la forma de iluminarla con esas luces de contra tan fuertes como para darle a lo angelical, es que eso es como iluminaba a Griffith, a Lillian Gish, que incluso no le importaba, a Griffith le importaba menos todavía meter luces que claramente no eran coherentes con el resto de la escena. Argento aquí también lo hace de forma no tan marcada, pero eso, hay muchas escenas, por ejemplo, de exteriores, de noche, de bosque y tal, que mete luces artificiales y se nota mucho que son luces artificiales y le da igual. Pero bueno, a lo que iba, que en la representación de Connelly, pues eso, tiene esa parte como más de arte clásico, de representación de lo angelical, de un motivo más clásico, pero yo creo que Argento lo que hace también
es que intenta buscar un tipo de belleza muy salvaje y muy bruta en toda la violencia, en toda la casquería y en todo el gore. O sea, yo creo que Argento trabaja con la convicción de que, un poco como hacía Lucio Fulci también, por ejemplo, al final son gente que, a ver, sí, le están dando un poco al público lo que espera de sus películas, que es, oye, aquí la gente viene a ver sangre, viene a ver asesinatos, viene a ver cuchilladas, pero ellos trabajan con la convicción un poco de que hay una cierta belleza, como una belleza muy salvaje, una belleza muy radical, una fascinación de una vía completamente opuesta a la fascinación que produce Jennifer Connelly, y intentan buscarla, ¿no? Y yo creo que Fenómena en ese sentido Argento lo radicaliza mucho. Eso ya estaba en Suspiria y estaba en Inferno y estaba también en Profundo Rosso, o sea, no es nuevo en su cine, pero aquí es verdad que yo creo que está muy extremado en los dos puestos, porque es verdad que Argento en las chicas de la Academia de Suspiria estaba también un poco marcado, se parte un poco de la pureza amenazada y la inocencia amenazada y tal, pero en Jennifer Connelly mucho más. Y al contrario, la parte más violenta de la sangre y las vísceras también está en Suspiria, pero aquí es mucho más desmadrada. Y yo creo que las dos partes son importantes entre sí. O sea que no es solo una película de higadillos por higadillos, sino que es que incluso en la apelación a la mirada que te produce ver esos higadillos tiene algo. No sé si me entendéis, ¿no? ¿Y qué iba a decir yo? ¿Alguna cosilla más? Bueno, esto es volver muy atrás, pero me ha gustado también bueno, lo decía antes, cómo plantea que Argento, digamos, a toda esta cuestión de el absurdo por sistema, una de las cosas que mejor explican la sensación que produce es que la película es como estar en un sueño. A mí es que la escena del sonambulismo de Connelly me gusta mucho porque el sonambulismo no solo te da, digamos, el pretexto, por así llamarlo, sino que la propia escena del sonambulismo, digamos, que funciona muy bien como transición hacia otro nivel de realidad que te propone Argento, porque si tú analizas la escena de principio a fin, dices, joder, esto empieza con Jennifer Connelly dormida delante de una cama y acaba en la casa de Donald Pleasence, un científico estudioso de los bichos, y ¿qué ha pasado aquí para que acabe aquí esta mujer? Y pasan una cantidad de cosas, pues eso, que llega, que se encuentra con un asesinato, que se cae por una cornisa, que la arrastran unos chavales que van en coche que quieren hacerle Dios sabe que la tipa se tira del coche, que aparece un mono y la rescata del bosque y el mono la lleva con el científico. O sea, y toda esa cadencia es que entra. O sea, digamos... funciona. Funciona porque la cosa es que es un sueño, pero no un sueño. O sea, Jennifer Connelly, que esos planos subjetivos me parecen chulísimos, de cada vez que como Argento te mete continuamente un poco lo que ella ve como sonámbula, que son esos planos como con mucha sobreexposición y máscaras blancas y tal, y los planos de lo que ocurre. Y se mantiene muy bien en ese nivel, ¿no? Es como estamos soñando, pero a la vez no estamos soñando. Esto es lo que está pasando en la realidad interna de la película, por así decirlo, pero cómo te va llevando de un sitio a otro, sobre todo lo que decías tú, por el ritmo, por la cadencia del paso de Connelly, porque pase lo que pase, salvo cuando se despeña montaña abajo, cuando se tira del coche, claro, ella va a su propio ritmo. O sea, incluso cuando hay un asesinato brutal en el que a una chica la empalan le atraviesan la cabeza con esa lanza, ella sigue a su propio ritmo. Y es que eso, yo creo que esa escena como escena de llevarte a ti la mano como espectador y decirte, oye, la forma de vivir la película es esta, lo introduce muy bien, ¿no? Y además yo creo que también se entronca bien con una cierta atmósfera de fábula que tiene toda la película, ya empezando por la misma premisa del inicio de una chica que va a un internado, que está sola, que no ve a su padre desde personaje desvalido que acaba pues en un internado. Podría ser una historia del siglo XIX, pero sin embargo Argento la traslada a los 80 y obviamente tiene que adaptar muchos elementos de ese cuento dickensiano a lo contemporáneo, ¿no? Entonces creo que también entre la atmósfera onírica y ese elemento fabulístico, ¿no?, que parece atravesar la historia, pues creo que se incentiva esa sensación un poco de irrealidad, ¿no? Más que de sistema ilógico, porque como ya apuntabais, pues tiene una cierta lógica que creo que también
es una lógica que escapa a la lógica del mundo de los adultos, porque al final los que salen ganando en la película, o los personajes que se nos presentan como buenos o positivos son Jennifer Connelly y los animales, o sea, los insectos y el mono. Digamos que prácticamente todos los adultos o no se preocupan de lo que les sucede a las menores, o las toman a pitorreo, o las quieren amenazar, o quieren aprovecharse de ellas de alguna manera, ¿no? Pero digamos que el mundo adulto es casi el gran mal, ¿no? Sí, y el uno, mira, Erika, y justo lo que dice, genial, porque el único adulto que hace caso es un adulto que ni parece un adulto, porque no, está impedido, está en su mundo, sí. Y cuando habla parece que está fuera del mundo, ¿no? O sea, que alguien totalmente. Como que, y parece como una figura casi paternal del padre que no tiene, ¿no? Os quería preguntar, no sé, por ejemplo, Erika, si quieres tú primero, que como me he enrollado tanto, me gustaría que hablarais más, y quería saber, por ejemplo, qué cosas os han fascinado, qué es lo que os gusta de la película, o bien una secuencia, o en general. Como yo intento explicar por qué me fascina tanto Fenómena, me gustaría saber si os gusta tantísimo, os gusta un poquito menos, o qué cosas son las que más os gustan de Fenómena. A ver, espera, estoy repasando. Bueno, pues si quieres, Miguel. Porque... No, sí. Vale, sí, ya sé lo que voy a comentar. No, Miguel, si quieres tú primero, si no... No, por favor. Si ya a ver, un poco por decir algo que no hayamos dicho hasta ahora, ¿no? Un poco... porque, por ejemplo, el elemento del viento, no sé, me interesa y me fascina mucho en la película, porque sí que creo que contribuye a crear esa sensación de inestabilidad, ¿no? La idea de una fuerza superior al humano que está continuamente presente en la película, pues lo encuentro muy potente, ¿no? Pero como ya lo hemos dicho, pues no me enrollo. Un elemento, por ejemplo, que sí me gusta de la película es todo el aspecto, que está un poco enterrado, pero yo creo que está presente en varios momentos, que es todo el aspecto sexual que se percibe en la película. No sé hasta qué punto se puede considerar que haya un despertar sexual del personaje de Jennifer, diría que no, pero es interesante ver cómo los insectos se excitan ante la presencia de Jennifer, ¿no? Y que es algo que sorprende muchísimo al entomólogo, al personaje de Donald Pleasence, porque es algo que no ha visto nunca. O sea, los insectos no solo interactúan con Jennifer, sino que reaccionan físicamente expulsando las hormonas típicas de los animales en celo, ¿no? En periodo de reproducción. Pero es que además también hay todo un discurso de amenaza sexual continua al personaje de Jennifer en distintos momentos de la película. Están los dos tipos que van en coche, estos dos suizos que intentan subirla al coche cuando la ven cuando la ven tirada por la calle, en lugar de ayudarla, se ve claramente que tienen intenciones bastante más peligrosas, ¿no? Pero también cuando visita la casa en la que murió la primera muchacha, que digamos el primer cadáver de la película, se encuentra con un fontanero, un albañil que está trabajando en la casa, y el modo que tiene el fontanero de interactuar físicamente con Jennifer, agarrándola y cogiéndola, demuestra una intención de amenazarla sexualmente también. O sea, que por ese lado también está como muy presente ese elemento sexual en la película. Y hay creo que un tercer elemento que también habla, ¿no?, de esa tensión sexual en la figura del asesino. Ese personaje que nosotros percibimos como un niño, pero que bien podría ser un adulto o un adolescente atrapado en el cuerpo de un... y, digamos, no pudiendo, satisfacer sus deseos normales, biológicos o naturales, se ceba con las chicas. Y de hecho, la manera que tiene de matarlas es no solo acuchillándolas,
sabemos que bueno, el cuchillo es, digamos, la representación fálica por excelencia del slasher, sino que lo que hace es montarlo en un brazo telescópico para poder llegar a ellas. Y eso es una manera, creo yo, de manifestar esa inferioridad del personaje, ¿no?, respecto a las muchachas a las que en una situación normal se acercaría de otra manera, ¿no?, más, digamos, más natural o más humana, ¿no? Y no sé si esto es si me lo he inventado, pero No, yo, Erika, creo que yo creo que es muy importante porque todas las amenazas, cuando yo he dicho un poco más en general, todo es amenaza para Jennifer Connelly en la película, menos algunos personajes concretos o los insectos, ¿no? Pero todas las amenazas que sufre ella, por supuesto, yo creo que también está la sexual, ¿no? Algunas de manera muy evidente, lo habéis comentado también, Miguel lo destacó, lo acabas de destacar tú ahora, los dos chicos que la recogen, que claro, la recogen mal herida y tú piensas que la van a cuidar y los tipos digo, pero bueno, ¿pero esto qué es, no? Es como que continuamente la pesadilla no termina y va de un mal a otro, ¿no? Y evidentemente la amenaza sexual también está ahí, ¿no? La parte final del niño es creepy, como mínimo, ¿no? Entonces todo esto está presente porque evidentemente todas las maneras que puedas concebir para mancillar la inocencia del personaje principal en la película van a aparecer de una manera más potente o menos en un momento u otro, pero están todas ahí, ¿no? Para que aparezcan. Y hablando también, si queréis, otro detalle que ha comentado sobre la belleza también de las escenas más violentas, más salvajes, ¿no? Pues a mí me fascina la muerte de Donald Pleasant, el científico, ¿no? Cuando va descendiendo, o sea, me parece también brutalísimo cómo está rodado toda esa secuencia y cómo también entra ahí el mono a darle el momento, si queréis, más emotivo, ¿no? Acaba de morir la persona que lo cuidaba, ¿no? Y lo acaban de matar de una manera brutal, ¿no? O sea, me parece muy... Y además la intensidad emocional del mono que intenta entrar en la casa por todos los medios y empieza a romper estas ventanas y el pobre entomólogo piensa que bueno, se ha quedado encerrada afuera y que está ansiosa por entrar, pero no percibe la amenaza, ¿no? Hay un momento ahí de tensión que es muy fuerte y que funciona muy bien. Muy bien hecho, porque claro, tú empiezas a pensar como el mono. Digo, ostrín, claro, que si este mono quiere entrar, está rompiendo, está gritando, Donald, no bajes, está tranquilo por la escalera, que algo está pasando, hombre. Y el tío, ay, ¿qué le pasa a mi mono? Voy a bajar. Y claro, te crea una tensión insoportable. Porque tú estás viendo tú estás imaginando lo que el mono ve. Y que algo horrible va a pasar, que el asesino está allí. Y Donald tan tranquilo, ay, ¿pero qué le pasa? Que no puedes entrar, voy a ver qué le pasa a mi monito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás asustado? Donald, que eres un científico, bueno, estás en babia, vale, pero hombre, ¿sabes que hay un asesino por ahí suelto, no? Pues no. Pero brutal esa escena también. ¿Tú, Miguel, que destacarías alguna cosa especial o...? Yo, mira, bueno, te voy a comentar primero porque estaba así repasando un poquillo de la película y hay una escena, retomando el tema de la iluminación de Jennifer Connelly, en la que sí se emplea una iluminación claramente artificial, que es cuando está en el colegio y todas las niñas se están metiendo con ella y llegan los insectos como a protegerla. Que hay ahí como un traveling avant, perdón, que no me salía la palabra, en el que según la cámara se acerca a ella, entran dos cosas. Primero, el viento que sopla, que no se sabe dónde sale, y luego la luz que la ilumina. Ahí Argento, digamos que sí que se salta por completo el tema de la... Es que es la entrada de lo fantástico a tope, o sea, y es el momento fantástico. Sí. Es el momento fantástico por antonomasia de la peli, que es una maravilla, una delicia. Entonces, la entrada de lo fantástico y de la glorificación a Jennifer Connelly, es que son las dos cosas a la vez. Ahí no solo lo fantástico que irrumpe, sino hay una mirada súper dedicada a ella, como una mirada que es muy cariñosa, y de hecho incluso en ese plano como que entra la luz de pronto de ninguna parte, luego hay un contraplano de las ventanas y luego en el siguiente plano ella ya no está iluminada así, que eso me lo hacen a mí en una clase de lenguaje audiovisual y digo, el recorte de iluminación, ¿qué? Te lo has comido. Pero claro, aquí Argento es que ahí está el juego, ¿no? Que encuentra una razón de peso para saltarse el récord, una razón que es mucho más importante que la continuidad. Pero lo que a mí más me fascinó de Fenómena, que es una película que me encanta, vamos, yo no tengo problema en ponerla al mismo nivel que Suspiria o que Inferno, que son mis otras dos favoritas de Argento, yo diría. La primera vez que la vi
me quedé sobre todo con lo mucho que me gustó la primera escena y lo mucho que me gustó la última. La última, ya lo hemos comentado, el abrazo con el mono y decís, ¿cómo es posible que me haya emocionado tanto esto? Después de todo lo que ha pasado. Y que ya hablándolo con vosotros me ha servido para comprenderlo mucho mejor, todo lo que se pone en juego ahí. Y la primera porque, digamos que ahí entra y es como, digamos, se pone en juego la fascinación así un poco más, que más te esperas de un giallo, de una película de terror, ¿no? Que es toda esa cuestión de una chica se queda sola en un lugar inhóspito, sopla el viento, algo la persigue, se juega con la cámara subjetiva de que nunca se ve qué es lo que la persigue, pero sobre todo el momento en el que la chica ya huye, se mete en una cueva, se queda en la cueva ya sin salida posible, y de pronto Argento lo que te mete son planos de cascada, de las cascadas que caen, y vas subiendo la cámara hacia arriba y dices tú, joder, qué planos más bonitos te está metiendo aquí. Que vamos, parece Herzog Argento en ese momento, o sea, de pronto se mete a rodarte como las maravillas de la naturaleza y tal, hasta que de pronto en un plano entiendes lo que está haciendo, que es que aparece como la chica en una parte mínima del plano, le cortan la cabeza y la cabeza pasa a formar parte del paisaje. Y eso es un poco también lo que hablaba antes de la belleza perversa, ¿no? Que queda muy bonito cómo rueda la cabeza con la cascada en ese momento. Cualquiera que me escuche, si no habéis visto la película, dirá, pero ¿qué dice este perturbado? Pero es que eso es lo que busca Argento, digamos. Que quede constancia que Miguel acaba de decir que la cabeza cayendo por la cascada, qué bonito. Sí, es que a eso voy, es un tipo de belleza muy perversa, pero es un tipo de belleza. Sí. Y eso fue lo que, eso ya os digo, la primera vez que vi Fenómenos me quedé sobre todo con esas dos escenas y con las sensaciones tan distintas que me provocaron. Pero vamos, yo ya te digo, no distingo entre las mejores de Argento y las que más me gustan, porque al final yo creo que no tiene mucho sentido, y yo por méritos propios y por méritos que le veo a la película la coloco entre lo mejor que he hecho, sin ninguna duda. Bueno, a ver, yo he intentado ser como, políticamente correcto, ¿no? Pero si me preguntas, digo que es la mejor con diferencia, o sea que... Pero bueno, pero también sé que es exagerado, ¿no? Entonces intento mantenerme en un... Oye, es que Argento tiene muchas películas, ya lo sabemos que todas son buenas, después tenemos nuestra predilección, ¿no? Y para mí la predilecta es Fenómeno, o sea, es que amo esta película. A mí una de ellas, lo que pasa es que también Inferno y Suspiria me gustan mucho, pero esa es la Santísima Trinidad, digamos. ¿Y tú, Erika, cómo lo verías? ¿Qué dirías? De las películas de Argento, ¿cuáles dirías que son tu favorita o tus favoritas? A ver, José Luis ya lo sabe. Sí, yo ya lo sé, pero bueno. Lo he repetido un millón de veces. Suspiria es mi favorita. Sí. Yo estoy enamorada de esa película. No sé. Y luego, mi segunda favorita, Profondo Rosso. Y la tercera tendría que poner varias. Podría poner Inferno, podría poner Fenómena. La trilogía de los animales. Incluso Luchero del Piume di Cristal. El pájaro de las plumas de cristal. Sí. También me gusta mucho, pero digamos que el tercer puesto van varias, ¿no? Pero la primera sin duda Suspiria, la segunda Profondo Rosso. Podría verlas, yo creo que infinitas veces, ¿no? Y descubrir siempre alguna cosa nueva o alguna idea nueva, así que sí. Bueno, y ahora vamos a abrir el elemento de discusión y de... Sí. Porque yo al síndrome de Stendhal también estoy tentado de meterla entre esas tres primeras, o abrir la Trinidad y meter una cuarta, y para mí sería el síndrome de Stendhal. Sé que para vosotros no. Pero bueno, también es interesante que en los podcasts no siempre estemos en todo de acuerdo, así que vamos con el síndrome de Stendhal. ¿Quién quiere abrir fuego? Hombre, yo creo que nadie mejor que tú, Miguel, que me ha gustado, abre tu fuego, y si quieres, pues a continuación, Erika y yo, pues, yo diría que Erika, que también le ha visto cosas muy positivas. A ver, yo también le veo cosas positivas, pero bueno, si queréis vamos comentando tranquilamente, pero yo creo que lo primero es conocer tu perspectiva, tu opinión de la película, porque, a ver, yo también he leído el pequeño artículo que has escrito para
para Letterboxd, que ya un poco ya sé que es lo que, por dónde van a ir los tiros de lo que vas a comentar, pero me parece muy interesante y creo que nadie mejor que lo expliques tú, para tener una idea clara de la película y a la hora de, pues si Erika o yo ponemos alguna pega, pues saber exactamente cuál es el punto positivo o los puntos que sí que podríamos destacar que nos han gustado y que lo que tú has dicho pues pueden potenciar, ¿no? Pues mira, a mí el síndrome de Stendhal me gusta mucho, sobre todo yo creo que por dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál era la primera? Ya se me ha olvidado. Pues empezamos bien. Por un lado, por la cuestión de lo viejo y lo nuevo en Argento, que me interesa mucho y me gusta mucho cómo lo trata, y a eso volveré luego. Y por otro lado, como de esto acabo de hablar, pues mira, que bien me viene para no tener que refrescarlo, por el tema de la belleza perversa. Porque es una película que creo que digamos que lo que hace es lleva a un nivel más interno del argumento esa búsqueda que hay de la belleza en lo violento, en lo bruto, en lo supuestamente desagradable. Bueno, supuestamente no, en lo desagradable, que también puede tener un concepto de belleza y lo lleva, digamos, de la mano de Asia Argento, del personaje de Asia Argento. Y de hecho, bueno, creo que en realidad las dos cosas van un poco juntas y la engancha a raíz de la relación con el arte, porque también Argento lo que traza, yo creo que sobre todo en la primera parte de la película, es como una especie de progresión en la historia del arte. Es decir, el argumento básico es que a la protagonista que interpreta a Asia Argento le ocurre algo que sale de la nada y que de pronto como que la arrasa, se la lleva por delante, que le da un síndrome de Stendhal visitando la galería de los Uffizi en Florencia. Y bueno, yo ya que ha mencionado fuerte esa reseña, pues yo la aprovecho un poco para apoyarme en ella. Yo lo que comentaba en esa reseña es que una cosa que a mí me llama mucho la atención, entre otras cosas porque también es una película que me gusta mucho por el tema del arte, y uno de los pintores que más me obsesiona es Bruegel el Viejo. Entonces el síndrome de Stendhal que tiene ella por primera vez le ocurre delante de un cuadro de Bruegel, aunque hay autores que dicen que parece ser que no es de Bruegel, pero bueno, en esos temas ya no entramos, que es el paisaje con la caída de Ícaro, que es un cuadro que yo le dedico mucho tiempo porque me fascina mucho, y lo que ocurre en ese cuadro es que representa la leyenda de Ícaro, que es un personaje de la mitología clásica que se cuenta que se construyó unas alas de cera, consiguió volar, pero cuando se acercó demasiado al sol la cera de la ala se le fundió e Ícaro cayó al vacío y se estampó contra el mar y básicamente pues se mató. Entonces el cuadro lo que representa es un paisaje enorme, playero, portuario, con los desfiladeros, con las montañas, con el mar, con un barco, con un montón de cosas, y en un punto minúsculo de la imagen aparece Ícaro justo en el momento en el que está cayendo al mar. Solo se ven las piernas como revoloteando dentro del agua. Y claro, lo que a mí me gustó de esa escena y que además me puso sobre la pista el hecho de que Argento le dedica justo un plano de detalle a la figura de Ícaro cayendo, es que digamos que lo que queda debajo del agua en la caída de Ícaro es lo que el arte clásico, por usar un término un poco demasiado vago, pero bueno, para que lo entendamos, lo que el arte clásico elige por sistema, que es la representación de la brutalidad, porque Ícaro se acaba de destrozar en ese momento por la caída, pero digamos que la pintura nos lo oculta. No solo nos lo oculta dentro de la pintura, sino que lo empequeñece frente al gran paisaje. Y Argento un poco está llevando la mirada hacia, oye, esto que está pasando aquí debajo del agua, a lo mejor también puede tener su propio concepto de la belleza, ¿no? Y es un poco el viaje que inicia la protagonista. Ella tiene el síndrome de Stendhal, que es un síndrome relacionado también con una concepción muy romántica del arte, por así decirlo, que es que un cuadro te saca de ti mismo hacia un sentido de lo sublime. Pero claro, el viaje que ella experimenta no es hacia lo sublime, sino hacia lo contrario de lo sublime, hacia la bajeza, hacia la violencia. Entonces la propia película lo va hilando con pequeñas referencias al arte, ¿no? Como por ejemplo que ella llega a un punto en el que de forma terapéutica intente pintar y lo que pinta son cuadros que tienen como mucho de expresionista. De hecho lo que pinta son gritos que realmente no recuerdan mucho al grito famoso de Munch, sino que son gritos como con un punto más abstracto. Luego incluso llega a pintarse sobre sí misma. Y al final de la película, digamos, en el momento en que el asesino ya la arrastra y
y la mete como en una especie de... No sé qué exactamente, como un subterráneo, una especie de antiguo almacén o antigua instalación industrial o militar, no lo sé. Pero como en una especie de mazmorra en mitad del monte, que me parece muy significativo incluso que ella de lo que está rodeada en ese momento es de graffiti, que es, bueno, pues una representación del arte completamente opuesta a ese modelo clásico. Incluso ella tiene como una especie de pesadilla en la que las figuras del graffiti se salen de la pared y la aterrorizan, ¿no? Y de hecho ya incluso vi referencias al arte que no son expresamente referencias al arte. Quiero decir, por ejemplo, cuando el asesino, que al final el asesino un poco lo que ejerce una función de transmisión de esa idea de la búsqueda de la belleza en la perversión, porque el asesino entiende su síndrome de Stendhal, pero lo reconduce, como decía, hacia lo contrario del síndrome de Stendhal, le introduce en un mundo de horror, básicamente amenazándola, violándola, mutilándola. Y en esa escena final llega un punto en el que ella incluso aparece a ojos del asesino mediante un plano subjetivo en el que está tirada sobre el suelo, atada y tal, pues como un crucificado. Yo incluso ahí vi esa referencia artística a un crucificado, que es como otro motivo del arte clásico, que el arte clásico podía mostrar la violencia siempre que hubiese algún pretexto, en este caso un pretexto sagrado, de mostrar el sufrimiento de Cristo y tal, y aquí lo que hace Argento es coger esa parte del arte clásico y liberarla de pretextos, ¿no? Y buscar la belleza de esa violencia, no por su simbolismo, sino de por sí, que es la jugada tan arriesgada, ¿no? Y bueno, eso sobre todo explica por qué me fascina mucho la primera parte de la película, y la segunda, que se olvida un poco más del tema del arte, que yo creo que es muy intencional por parte de Argento, porque en el momento en el que ella se enfrenta a su asesino, a su acosador, violador o como queramos llamarlo, y lo mata, digamos que todo el discurso sobre la perversión que él llevaba dentro, ella de alguna manera lo incorpora a su ser, ¿no? Y entra en una dualidad que volvemos al tema Jennifer Connelly en Fenómena. O sea, ella, en ese momento en el que la vemos que desde un alto de una cascada arroja a su acosador, a su violador, de una patada, como con un gesto de absoluto disfrute incluso de estar acabando con él. Ella es un personaje que además tiene una cosa muy curiosa, que yo creo va un poco acorde al tema del arte, que es que se está transformando continuamente en otra cosa, ¿no? Parece que es un personaje que nunca es el mismo, sino que siempre está evolucionando. Digamos que cada cosa que le ocurre en relación con el arte o con la violencia la transforma en otra cosa y no hay vuelta atrás. Y lo curioso es que después de ese asesinato y después de que accedamos a ese carisma siniestro de ella, sin embargo su conversión es en lo que parece su versión más inocente. Incluso se pone una peluca rubia que le trae como esos dejes angelicales, pero en un nivel subconsciente sigue estando la parte que el asesino le ha trasladado, ¿no? Que digamos que con esa dualidad es con lo que juega la segunda parte de la película, y lo que hace que digamos que toda esta cuestión que en la primera parte de la película la arrastra el arte, en esta segunda mitad eso pasa a un nivel más interno, y por eso las referencias al arte parece que desaparecen. Aparte de eso, bueno, yo creo que, a ver, el elemento disuasorio que puede tener la película es que aquí la apuesta de Argento por lo absurdo y lo que pasa porque sí, incluso lo cutre o todas esas cosas, es mucho más radical. O sea, Argento ya está en un punto en el que yo creo que incluso más todavía que en Fenómena, que te mete cosas porque sí, como comentaba ya antes fuera del micro. Pues hay una escena en la que el asesino aparece en su habitación de hotel y hasta ese momento parece que estaba oculto, pero lo tenía justo delante. Pero es que ya Argento ese tipo de cosas como que la ignora por completo. Yo creo que sobre todo porque lo que está buscando es un proceso interno dentro del personaje. Y así como todas las incoherencias y absurdeces que tenía Fenómena, digamos, quedaban mitigadas por la presencia de Jennifer Connelly, que sí que da un punto de estabilidad y un punto de mirada firme a la película. Ese proceso está aquí un poco a un nivel interno de lo que va atravesando hacia Argento, ¿no? Una película mucho sobre una interioridad, y yo creo que en ese punto, aunque hacia Argento no
no funciona como Jennifer Connelly, porque ya digo que pasa como por muchos estados, por muchas transformaciones, sí que le da esa estabilidad dentro de lo deslavazado, de lo caótico, de lo absurdo, ¿no? Y ya me callo que llevo mucho tiempo hablando. Este es un poco mi por qué me gusta el síndrome de Stendhal tanto. Bueno, Erika, ¿quieres comentar tú? ¿Comento yo? Bueno, si quieres puedo comentar yo algo Sí. sobre, digamos, la lectura personal y seguramente bastante equivocada que he hecho de la película. Yo he intentado integrar con la novela, o la novelización que hizo Argento del síndrome de Stendhal. Publicó la novela ese mismo año de 1996, porque debo decir que la primera vez que vi la película, digamos que esas aparentes inconexiones, ¿no? O incoherencias que la atraviesan, me dejaron con la sensación de no ser capaz de apresar o de aferrar el discurso de fondo o la idea de fondo o el mensaje, si es que Argento nos quería dar un mensaje de la película, ¿no? Entonces, por eso leí la novela antes de volver a verla por segunda vez, ¿no? Y después de leer la novela y de ver la peli por segunda vez, pues me saqué de la manga un poco esta lectura de la película, que ya me diréis si es una absurdez o no. Yo he leído la película como una historia un poco de búsqueda de la identidad del personaje principal de Anna Mani, y una identidad que tiene mucho de sexual y de determinación de género. El personaje de Asia Argento empieza la película siendo una policía en proceso de investigar a este violador en serie transformado en asesino, y se nos presenta, digamos, en clave femenina, pero siempre con aparentemente pues una personalidad más o menos dura y decidida, ¿no? Que está en Florencia para ocuparse de este caso. Tras la primera violación que se produce en la habitación de hotel en Florencia, inicia ese proceso de masculinización en el que se corta el pelo, empieza a vestir ropa masculina y adopta también una pose y un comportamiento masculino. Por ejemplo, hay un momento en el que intenta mantener relaciones sexuales con su compañero policía, con el que mantenía una relación esporádica, asumiendo, digamos, el rol del hombre, ¿no? El rol masculino. Y luego, cuando se entrevista con el psiquiatra, le explica que en esos momentos sentía la necesidad de comportarse sexualmente como un hombre. Y tras la segunda violación que se produce en esta especie de edificio ruinoso en medio del bosque, el personaje de Asia Argento parece moverse al extremo opuesto, que es el de casi una feminización más o menos canónica, con esa peluca rubia y lisa, vestidos largos, ¿no? Pues un poco más clásicos, y también digamos, el inicio de una relación con un novio francés con el que protagoniza pues escenas más románticas, más, digamos, más canónicas, ¿no? Hay dos cosas que me parecen interesantes en esta tercera fase de feminización. Por una parte, el hecho de que su novio francés se llame Marie y es un nombre que sirve para hombre y para mujer y que se presta a equívoco a lo largo de la película. O sea, que Argento lo introduce con una intencionalidad clara de que yo creo que intenta jugar un poco con esa idea de la sexualidad de Ana moviéndose entre lo masculino y el femenino, y por eso le atribuye un novio con un nombre que puede ser de mujer o de hombre. Y luego otra cosa que me parece curiosa es que Argento viste a Asia Argento en esta tercera fase casi como si fuese una Alicia en el País de las Maravillas, con la peluca rubia y el vestido de color azul clásico
que vemos en muchas de las representaciones. Y que parece dar a entender que ya ha cruzado el espejo, ya está al otro lado y ya ha asumido la personalidad de su acosador. De alguna manera se ha transformado completamente y por tanto su comportamiento va a estar más acorde con el que quizás sea su nueva y definitiva personalidad, ¿no? Y no sé si quería decir algo más, pero bueno, José Luis, mientras me aclaro las ideas, si me queréis... En relación a lo que has dicho de que ya se pone la peluca rubia y adopta, como vemos al final, digamos, ya habla de que ha sido invadida por el violador, por el asesino. Recordemos que él también es rubio, ¿no? Que son detalles que parecen que no, pero bueno, yo creo que, sí, también, yo cierto. creo que son importantes de alguna manera, sobre todo con lo que has dicho, ¿no? A ver, yo creo que las dos reflexiones que habéis hecho son interesantísimas, dan mucha riqueza a la película. Y a ver, es lo que comentábamos, decíamos en el programa pasado también, que cuando hay, no sé, estos genios haciendo películas, ¿no? Incluso la que te parezca peor, cosas hay porque las tienen en su cabeza y salen, ¿no? A mí personalmente voy a decir por qué no me ha gustado. Las cosas que comentáis evidentemente están y son interesantísimas, pero a mí el problema es que igual que en las otras puede haber las mismas incoherencias, las mismas cosas increíbles. Aquí, no sé, la escena de la violación de Asia Argento a su novio o el intento de agresión sexual es, o sea, de verdad, la puesta en escena me parece un horror. Un horror. Hay cosas que también me parecen horribles. Hay poquitos planos de CGI, pero los pocos que hay son que me tiro por un barranco. Sí. Hay un plano que ya toma unas pastillas y te mete unos planos de las pastillas por el esófago que dices, ¿para qué haces esta santísima mierda, Argento? O sea, ¿por qué haces esta basurilla? Pero me falla la puesta en escena en general. O sea, no hay cuidado, que quizás, como tú también lo has apuntado, Miguel, que es interesante, ¿no? Como que esos sargentos ya está en un punto de su carrera que ya eso no le importa tanto, ¿no? Ha dejado esa especie de... Yo creo que también influye el momento en el que está la industria italiana de cine, sobre todo el cine de terror, en que realmente es que también es una película que no tiene dinero. O sea, que es muy poco dinero. Hay cosas que no se pueden hacer mejor porque tampoco... A ver, se pueden... Quizá más inspirados, etcétera, se podrían hacer, pero hay poco dinero también, ¿no? En ese aspecto, Soavi, es lo que decía antes, le gana por la mano porque es consciente del dinero que tiene y lo que puede rodar. Y yo creo que aquí... creo que Argento no está pensando en realmente el dinero que tiene, intenta hacer cosas para las que no tiene el dinero. En otras transiciones, cuando así Argento entra dentro de los cuadros, son muy cutres, ¿no? Pero independientemente de esto, podría dar todo igual, podría todo funcionar, porque cosas más delirantes y más tontísimas de guión y más todo hemos visto en las películas que hemos comentado, ¿no? En Fenómena es ya hemos dicho que es un festival. Pero ¿qué ocurre? En las otras funcionan y a mí en esta película no me funcionaba nada. Era como ir de un sitio a otro y era como todo deslavazado, no me creía nada. Esto que habéis comentado los dos me ayuda a ver, es Argento y cariño le voy a tener siempre, o sea, la película gana, evidentemente, pero no puedo superar, o sea, la actuación terrorífica de Asia Argento. Por muy bien que me caiga, me duele decirlo, pero es que no me la creo en ningún momento. Como policía, es la risión, como amante, es la risión. Es que en todo momento resulta increíble al máximo. Y a mí eso me influye. Me influye, bueno, en lo del novio policía, es que es de traca. El jefe policía, el psicólogo, el asesino es el despipote. O sea, es todo tan artificial en el mal sentido. Porque sabes, Miguel, que muchas veces hemos hablado de cómo la artificialidad en las películas nos encanta, no nos rompe. Pero es que a mí aquí sí me rompe. Sí me rompe porque es que consigue que no me crea nada. Y en esencia está haciendo lo mismo que hacen todas sus otras películas, que cosas increíbles, y te las crees. Por ejemplo, hemos hablado de la aparición esa increíble en la habitación del asesino, está ella hablando sola, va paseando de un lado a otro de la habitación, y de repente cuando se vuelve, el tipo sale de pie y estaba allí. Pero claro, ella no la ha visto, es imposible que no la haya visto. Lo que no lo hemos visto los espectadores, ¿dónde lo ha escondido Argento? Lo ha escondido fuera del plano. Había forma de esconderlo. Pero es que eso mismo lo hace, en Fenómeno le funciona, que el plano final, con la aparición final de Daria Nicolodi, que viene el encargado de Jennifer Connelly, ese señor que ha aparecido al final de la película, y va corriendo hacia ella. ¡Ay, por fin has llegado a ayudarme! Sí, que ya voy. Y de repente, un hachazo. ¿Dónde estaba oculta Daria Nicolodi? Estaba oculta en el mismo sitio que el asesino de la película del síndrome de Stendhal. Está escondida fuera del plano. O sea, porque era imposible. O sea, va bajando una cuesta, que no hay nada por donde ocultarse, y a la altura del brazo aparece un hacha que le corta la cabeza. ¿Dónde ha salido? Se la tenía delante todo el rato. Pero en una película nos da absolutamente igual, porque estamos dentro de un sueño en el que todo es posible.
Mientras que en la otra no, porque precisamente lo que me está jugando es con la realidad y los momentos de realidad que están muy marcados en la película de que cuando ella sufre los síndromes de Stendhal, ¿no? Aunque bueno, después también lo que tú dices, Miguel, también de otra manera, ella está todo el momento, en fin, que se puede añadir cosas, pero en mi caso no me han funcionado, ¿no? Independientemente que los análisis que había hecho me parecen interesantísimos y que, joder, están en la película, ¿no? Hay otra cosa que comentas, Miguel, en tu reseña, que aquí no has dicho, que a mí me parece que está expresada de la manera más torpe del mundo. Me parece horrible el plano, me parece el policía que la lleva en brazos, me parece, o sea, la cara que tiene es, por favor, pero ¿qué hace este señor? ¿En qué está pensando? Porque no está en la película, está otra cosa, que es el plano final en que ya aparece una referencia artística que aparece la piedad, ¿no? La escultura de la piedad, ¿no? Que eso me parece joder, que cuando lo leí no había caído, lo leí y digo, ostras, es verdad, esto es muy interesante, pero ¿qué ocurre? Cuando vuelvo a la película y pienso en ella y veo el plano, es el horror. Digo, sí, esto está, pero, jope, tan feo hecho todo, y feo no porque tenga que ser bonito, ya no sé si me explico, que es como, sí. qué mal todo, pero al mismo tiempo, joder, hay una intención de hacer algo interesante, ¿no? Entonces, no quiero tampoco condenar a la película porque, no sé, me siento, aunque haga lo peor, lo queremos, ¿no? Y bueno, y aquí en este caso, a mí no me ha gustado, pero bueno, Erika no le ha gustado, porque yo creo que tanto tampoco como... No, me han gustado algunas cosas, muchas ideas que están presentes. Lo que pasa es que es una película en la que me cuesta mucho entrar. Sí, a mí también, sí. Porque hay, no sé, hay ciertos ritmos que me rompen, hay incluso muchas conversaciones que me resultan muy largas todas las entrevistas con el psiquiatra, que algunas igual añaden algún dato, pero otras me parecen excesivamente largas y que no acaban de aportar ni atmósfera, ni información extra, ni acción. Entonces y mira que tiene un repunte chulo cuando al final piensas que el psiquiatra va a ser el asesino. Eso mola, ¿eh? Eso sí me parece interesante. Ahí lo construye bien, por ejemplo. Lo construye bien para después rompértelo y te lo rompe también bien. Claro. O sea, que de repente ahí ves que funciona, ¿no? Hay algo ahí que mantiene. Dices, quien tuvo retuvo, y aquí de repente el tipo le sale perfecto. Y sabes que está jugando contigo, ¿no? Pero como es lo típico de yo sé que tú sabes que yo sé que no sé qué. Está genial, ¿no? No sé. Yo creo que como a Miguel es el que más le ha gustado, pues, o sea, la última palabra quizá que la tenga él. Para rematar en positivo, que yo creo que, a ver, lo merece, ¿no? Sí, no, a ver, es que aquí ya entramos en cuestiones que son más complicadas de explicar, que es lo que a cada uno le consigue llegar o lo que no, porque a mí ese plano final, que es verdad que no lo había mencionado, que yo lo vi enseguida, del tema de la piedad y tal, sí que me pareció emocionante. ¿Cómo se encaja el hecho de que al final, por ejemplo, lo que dices tú, de que los actores son lo que son? O sea, aunque a mí a Sargento sí me gusta en esta película. Pero perdóname, Miguel, solamente un pequeño eso. Es aquí. Porque hay un montón de películas que me encantan con actores tan horribles o peor que en esta peli, y sin embargo me funcionan. Lo que pasa es que aquí intento explicar por qué no me llegan las cosas. Entonces intento ver... Sí, no. Sí, eso queda claro, pero te quiero decir que a mí, porque por ejemplo esta escena, aunque estoy de acuerdo contigo en que los actores están ahí como que están otra cosa, pues yo creo que parte de lo que me funciona de aquí es que digamos que la posibilidad de ver a Sargento como una piedad en esa escena, el resto de personajes no son conscientes. O sea, incluso el propio policía que la lleva no es consciente de que está representando una piedad, porque en el fondo parte de lo que ocurre en la película es que nadie comprende lo que le está pasando a Sargento. Y yo creo que por ahí me puede funcionar bien el hecho de que los actores estén ahí como que parezcan no enterarse de nada. Y incluso el hecho de que, decías tú, a Sargento como policía, es que no hay quien se la crea. Y es que incluso el propio guión hace que el hecho de que sea policía es muy relevante, ¿no? O sea, pues dicen que es policía, pero realmente lo importante es lo que yo decía. Puede ser más complicado de entrar a lo mejor, y lo cubro yo, porque el tema con Fenómeno es que la representación de Jennifer Connelly como la inocencia, la angelicalidad y tal, tenía una representación formal mucho más bonita, de forma más inmediata. Aquí yo creo que eso, la película lo que juega es a contarte lo que pasa por dentro del personaje de Sargento, que yo creo que además lo que decía Erika también es
es súper interesante y al final es que realmente forma parte más o menos de lo mismo que yo quería decir. Lo que pasa es que ella lo ha enriquecido de otro ángulo, pero en el fondo es un personaje cuya identidad se pone en juego porque algo entra y la raza, que es básicamente el asesino, y es lo que marca sus conversiones en esta masculinidad, feminidad. Entonces yo creo que la película intenta contarte esa interioridad, esa turbulencia interior mediante manifestaciones de exterioridad que yo creo que la película encuentra sobre todo en el arte, y que por eso el arte la complementa tanto. Y por eso lo interesante de esa escena es que, digamos, la postura de la piedad en ese plano final sirve sobre todo para que tú tengas como espectador un último retazo de comprensión con ella que el resto de personajes no tienen. Eso como forma de lucubrar, porque a mí me gustó un plano, porque es que a veces es muy difícil intentar explicar por qué algo te llega o no te llega, pero bueno, ahí queda por lo menos. No, pero yo creo que lo has explicado muy bien, porque yo creo que hemos entendido. Además, lo que tú decías está muy bien, ¿no? Ver por qué el mismo plano a mí me produce rechazo, y precisamente lo que a mí me produce rechazo es lo que a ti te da la atracción, y lo bonito es explicarlo, y que, en fin, porque yo creo que habrá un montón de personas que nos están escuchando que les haya pasado lo mismo, ¿no? Pues estará más en la posición de Erika, otro más en la mía, y otros que la película les habrá fascinado y que, no sé, al fin y al cabo lo que intentamos explicar las películas, sobre todo siempre dar un porqué. Sí. No decir obras maestras y ya está, o mierda y ya está. No. Intentar, oye, vamos a explicar por qué, y para que la gente decida si está de acuerdo o no con nosotros, y que también se genere en ellos pues su línea de pensamiento, y que también converse un poco con lo que podamos decir, estén de acuerdo o no, ¿no? Yo creo que ha sido súper interesante lo que habéis dicho del síndrome de Stendhal. No va a hacer que me guste más la película, pero veo un objetivo mucho más claro de lo que quería contar Argento y lo que quiere ofrecer la película. Después ya me llegará o no, me gustará o no, pero oye, bueno, me gusta ver que independientemente de lo que yo sienta, digo, ostras, Argento, qué inteligente eres. Aunque yo no me entere, que no me dé cuenta, pero estás ahí siendo, en el año 96, todavía sigue siendo ahí un grande, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo no lo vea, pero me encanta de que esté, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¡Viva Argento! Todo eso siempre, viva Argento y viva Soavi también. En algún momento tenemos que montar un podcast sobre De la muerte del amor, porque yo creo que... Sí. Porque yo creo que lo pide. Sí, totalmente. Pero eso será en otra ocasión. De momento hoy son las 12 de la noche en este momento. Momento perfecto para cerrar un podcast de Halloween, justo a medianoche. Sí. Las 12:00, la hora de las brujas. Esta es la mejor y la peor hora del día. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa, también hasta el próximo Halloween, que volveremos con terror, aunque a Erika intentaremos que nos visite antes del siguiente Halloween. Y como siempre, chicos, un placer escucharos y teneros por aquí, y tened cuidado al volver a casa. Yo voy armadas. Un gustazo, de verdad, como siempre. Un placer. Beso grande. Un placer, chao. Chao.